Bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Vamos a comenzar ya la clase. Los estudiantes que faltan todavía conectarse, obviamente lo van a hacer en el transcurso de los minutos. Nosotros ya tenemos que empezar para no retrasarnos pues en los puntos que vamos a tratar, ¿no? Bien, esta semana, jóvenes, nos toca desarrollar la última parte del capítulo de enlaces químicos. Vamos a tratar, como pueden ver en pantalla, los enlaces intermoleculares, enlaces entre moléculas, ¿no? Lo que hemos visto atrás ha sido pues, los enlaces entre átomos, enlaces interatómicos, principalmente el enlace iónico y covalente, ¿no? Ahora vamos a ver los enlaces entre moléculas. Cabe mencionar, jóvenes, que los enlaces entre moléculas son distintos a la forma de cómo pues, se enlazan los átomos, ¿no? Las moléculas, independientemente de los tipos, ¿no?, que tengamos, todos se van a enlazar de la misma manera, ¿no? Van a atraerse entre sí debido a una propiedad llamada la polaridad. Se van a atraer por los polos, ¿no?, que van a poseer pues, las moléculas de las diferentes sustancias químicas, ¿no? Claro que cuando hablamos de polos, estamos hablando de polos eléctricos, ¿no? Porque los electrones tienen que ver pues, en la formación de este enlace, ¿no? Estamos hablando de polos magnéticos, ¿no? Por si acaso, no vayan a pensar pues, que cuando mencionamos polos, estamos suponiendo que las moléculas se comportan como imanes, ¿no?, que tienen un polo norte y sur. No es así. Son polos eléctricos o dipolos eléctricos, también se le llama así. Entonces, esto no es como el enlace pues, iónico y covalente, cada uno tiene su mecanismo, ¿no?, de formación. El enlace iónico, si ustedes recuerdan, era pues atracción electrostática entre iones de cargas opuestas, cationes y aniones, por transferencia de electrones. Había un átomo que perdía electrones, el otro que ganaba, aparecían los iones y ahí aparecía la fuerza de atracción. Y en el enlace covalente, los átomos neutros se unían por compartición de electrones, compartían electrones de sus capas de valencia. Aquí en los enlaces intermoleculares no va a ser así, ¿no? Todos los tres tipos que vamos a tratar y otros más que hay, ¿no?, dentro de la química, se producen de la misma manera, de acuerdo con la polaridad de las moléculas. Es por eso que este capítulo final o este punto final vamos a empezar hablando en primer lugar pues de la polaridad de las moléculas. Y para ello, desde luego, hay que conocer pues conceptos previos que hemos tratado la semana pasada, que era pues la geometría molecular y la hibridización, ¿no? Eso también lo vamos a mencionar. Bien. Empezaremos entonces hablando en primer lugar de la polaridad de las moléculas. Polaridad molecular. Esto es muy distinto, jóvenes, a la polaridad de los enlaces, ¿ah? Porque los enlaces químicos covalentes también se clasifican, ¿se acuerdan?, con la polaridad, ¿no? Hay dos tipos de enlaces covalentes, ¿no? El enlace covalente polar, que se da entre átomos diferentes, son enlaces con polos, y el enlace covalente apolar, que se da entre átomos iguales. Ese enlace no tiene polos. Pero aquí ya no vamos a hablar de enlace entre átomos, sino vamos a hablar de la polaridad de toda la molécula, ¿no? Entonces es distinto. Y vamos a ver que esto ya tiene que ver con la molécula en sí y no con los átomos que están enlazados, ¿no? Bien. La polaridad molecular es una propiedad de las moléculas, ¿no?, de las moléculas, que tiene que ver con la distribución de los electrones de la capa de valencia de una molécula. ¿Recuerdan ustedes? Los electrones de valencia eran los electrones que tenían los átomos en su último nivel y eran pues los que iban a formar los enlaces químicos. Y de hecho pues lo forman, ¿no? Pero una vez que los átomos se enlazan y aparece la molécula, esta molécula, como saben, es la agrupación de varios átomos al mismo tiempo. Cada átomo tiene cierto número de electrones en su último nivel, por lo tanto la molécula va a tener también un total de electrones de valencia dentro de la molécula, que es la suma pues de todos los electrones de valencia de los átomos que están unidos. Entonces, la polaridad de una molécula va a depender de cómo estén colocados estos electrones de la capa de valencia de todos los átomos que conforman la molécula. Dicha distribución de electrones puede ser regular. Regular significa, jóvenes, que van a estar distribuidos de igual manera dentro de toda la molécula, o puede ser irregular, cuando
en algún lugar de la molécula va a haber mayor acumulación de electrones que en otros lugares. Eso se llama distribución irregular. En este último caso, o sea, cuando la distribución es irregular, cuando los electrones se amontonan en un lado eh, con mayor cantidad pues, que en otro lado de la molécula, se dice que la molécula se polariza, ¿no? O sea, va a haber una parte donde va a haber más electrones y esa parte se va a volver negativo de la molécula, mientras que la otra parte que va a tener menos electrones se va a volver positivo y la molécula va a tener polos. Debido a esos polos jóvenes se van a atraer una con otra. Entonces la polaridad de una molécula va a depender de cómo estén distribuidos los electrones dentro de la molécula, electrones de la capa de valencia. Cuando la distribución es regular, vamos a ver que la molécula no tiene polos. Al menos no tiene polos de forma permanente, porque es una molécula regular o simétrica. Pero cuando la distribución es irregular, ahí sí aparecen los polos de forma permanente. Esto quiere decir, jóvenes, que la polaridad de una molécula depende de la forma geométrica que tenga la molécula, ¿no? Cómo estén distribuidos los átomos en el espacio. Y no va a depender de la polaridad de los enlaces que poseen internamente. Es decir, usted va a encontrar muchos casos donde los enlaces que están dentro, ¿no? de la molécula son polares, pero la molécula en conjunto, el total, no va a tener polos. O van a encontrar pues que en algunos casos los enlaces dentro de la molécula son apolares, enlaces covalentes, pero la molécula en total sí va a tener polos. Entonces la polaridad de una molécula no va a depender de cómo estén enlazados o qué tipo de enlaces tengan pues los átomos dentro de la molécula, sino va a depender de la geometría, cómo estén distribuidos los átomos en el espacio. Eso es muy importante, jóvenes, reseñar porque muchos estudiantes aquí se confunden, ¿no? Ven una molécula, ven todos sus enlaces son y piensan que la molécula también es polar y no es así. La polaridad no depende de los enlaces entre átomos, sino de la geometría de la molécula. Bien, en forma experimental, jóvenes, en los laboratorios, si se quiere averiguar si una molécula es polar o apolar, se mide una propiedad molecular, propiedad eléctrica que se llama momento dipolar resultante, ¿no? Que se representa con este símbolo. Símbolo mu, una rayita arriba que significa que es una cantidad vectorial, R, momento dipolar resultante. ¿Qué me indica, jóvenes, en qué dirección o en qué lado de la molécula hay más electrones que en otro lado, ¿no? Vamos a ver que esto puede ser cero cuando la cantidad de electrones está por igual en toda la molécula y no va a haber polos, pero puede ser diferente de cero cuando se acumulan electrones en un lugar específico de la molécula. Pero eso ya en términos experimentales, ¿no? Nosotros aquí, como solamente hablamos de teoría, para analizar si una molécula va a tener polos o no, vamos a ver, jóvenes, su geometría molecular, o sea, hay que hacer los dibujos de la molécula y hay que ver cómo están distribuidos los electrones de cada átomo que forma la molécula, ¿no? Para eso vamos a recurrir pues a la teoría de la estructura Lewis que hemos visto en la clase pasada y a la hibridización para ver las geometrías de la molécula. Bien, en ese sentido, jóvenes, vamos a tener dos tipos de moléculas en esta parte. Las moléculas que tienen polos permanentes y las moléculas que no tienen polos permanentes. Pero ambos en general van a tener polos ya de forma pues provocada, ¿no? Entonces, lo primero es las moléculas apolares o moléculas no polares. Las moléculas apolares o no polares son moléculas que carecen de polos, no tienen polos permanentes. Eso no significa, jóvenes, que no se puedan polarizar, porque sí lo pueden hacer. Pueden adquirir polos de una manera, pues, diferente a lo común, que se llama por distorsión. Estas moléculas sin polos se pueden polarizar de forma inducida, se llama, de forma provocada. Normalmente, jóvenes se van a polarizar por medio de colisiones. Cuando una molécula colisiona con otra, se va a deformar y va a adquirir polos. Pero en su forma basal, estándar, carecen de polos, por eso se le llama moléculas apolares. La carencia de polos, o sea, el hecho que no tenga polos, se debe, jóvenes, a que los electrones de valencia de la molécula se están distribuyendo de forma regular. O sea, que hay la misma cantidad de electrones en cualquier lado de la molécula.
Y eso se debe a que su forma geométrica es regular o simétrica, o sea, es una molécula perfecta por donde lo vean, ¿no? Y se dice que experimentalmente su momento dipolar resultante es igual a cero. ¿Por qué? Porque todos los electrones se distribuyen de manera pues regular. Estas moléculas jóvenes presentan geometrías muy específicas, ¿no? Que es sencillo de recordar. Y aquí pues algunas de ellas, ¿no? Fíjense acá. Pueden ser lineales, pueden ser trigonales, pueden ser tetraédricas, pueden ser bipiramidales, se llaman, o pueden ser octaédricas, las moléculas sin polos. Pero para que cumplan esa condición, se debe pues verificar tres características, ¿no? Que aquí lo pueden notar, ¿no? Aquí tenemos el átomo central de rojo y van a notar, jóvenes, que en todas estas moléculas los enlaces unidos al centro son iguales, deben ser iguales. Los átomos unidos al centro deben ser también iguales y el centro no debe tener, jóvenes, puntitos libres, o sea, electrones libres, para que la molécula sea perfecta, o sea, porque si hubiese puntos acá, electrones que no se han compartido en el átomo del centro, esto distorsiona la molécula y ya no sería regular. Entonces, las moléculas sin polos son moléculas perfectas y por esa razón son muy pocas, que ustedes lo pueden reconocer cuando hagan los dibujos de las estructuras Lewis, ¿no? Así los vamos a encontrar. Pero basta, jóvenes, que una molécula lineal, por ejemplo, uno de estos átomos fuera distinto al otro, ¿no? O uno de estos enlaces fuera diferente al otro, de repente este es simple y este es doble, ¿no? O el átomo central tuviese electrones por acá, la molécula ya deja de ser perfecta. Y cuando eso pasa, la molécula que no tenía polos va a adquirir polos. Por eso las apolares, las que no tienen polos, se ven así, jóvenes, en los dibujos. Y van a cumplir, como le digo, tres características, ¿no? Que vamos a indicar acá. Primera característica, los átomos unidos al centro en una molécula sin polos deben ser iguales. Todos los átomos que están unidos al centro deben ser iguales, deben ser los mismos, ¿no? Segunda característica, los enlaces de los átomos unidos al centro deben ser iguales. Todos los enlaces que van hacia el centro deben ser iguales. Todos deben ser simples, todos deben ser dobles o todos deben ser triples si se diera pues el caso. Y tercero, el átomo que está en el centro no debe poseer electrones libres en su capa de valencia. O sea, ahí no debe haber electrones sin compartir. Todos deben estar compartidos. El átomo central, cuando ustedes lo dibujen, no debe tener puntitos a su alrededor. Debe estar limpio en cuanto a electrones de valencia. Si una molécula cumple estas tres características, vamos a decir que la molécula es perfecta, es una molécula simétrica, es una molécula regular y es una molécula que no tiene polos. Es una molécula apolar o una molécula que carece de polos. Por el contrario, jóvenes, vamos a ver que los que no cumplen esta condición sí van a tener polos y van a tener otro nombre, ¿no? Entonces, en esta última condición, miren, el átomo central no debe poseer electrones libres. Normalmente se cumple en las geometrías que hemos dado, ¿no? En la lineal, la trigonal y la tetraédrica principalmente. Pero aparte, ¿no? De que sea lineal, trigonal y tetraédrica, desde luego debe cumplir también las dos primeras condiciones. Porque cuando vimos la clase pasada, jóvenes, la hibridización y geometría molecular, vimos que aparte de la lineal, la trigonal y la tetraédrica, hay dos formas geométricas más. Uno es la angular y otra era la piramidal. Esa forma angular y piramidal sí tienen puntitos en el átomo centro. Es por eso que ellos sí siempre van a ser polares. Las que pueden ser apolares son las formas lineal, trigonal y tetraédrica, pero siempre y cuando cumplan estas tres condiciones, como vamos a ver. Bien, el segundo tipo de moléculas se llama las moléculas polares. Las moléculas polares, jóvenes, son moléculas de polos permanentes. Los polos siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Los cuales se generaron, estos polos aparecieron por la distribución irregular de los electrones de valencia de la molécula. Aquí sí, como la molécula ya no va a ser perfecta, va a haber lugares de la molécula donde va a haber más electrones que en otros lugares y esa zona se va a polarizar negativamente, mientras que la otra parte va a ser positiva. ¿Por qué tiene polos las moléculas polares?
porque su forma geométrica es irregular. Ya no son moléculas perfectas, ¿no? Va a haber lugares distintos a otros en la molécula. Va a ser asimétrica. Y en términos experimentales se cumple, jóvenes, que este vector momento dipolar resultante ya no va a ser cero, va a ser diferente de cero porque va a haber lugares donde se van a acumular electrones. Bien, para los ejercicios, si nosotros queremos, jóvenes, identificar una molécula polar, la teoría dice pues que las moléculas polares son aquellas o son todas aquellas moléculas que no cumplen estas tres características que hemos dado acá. O sea, las moléculas sin polos cumplen tres características. Y las moléculas que sí tienen polos no van a cumplir, jóvenes, una de estas características. No basta que no cumplan uno y la molécula ya va a ser polar. Por ejemplo, ¿no? Si una molécula tiene átomos unidos al centro, pero uno de ellos es distinto al resto, ya es polar, ¿no? Si tiene pues enlaces unidos al centro, pero uno de ellos es diferente a los demás, ya es polar, ¿no? O si el átomo central posee por lo menos un electrón, ahí un puntito libre, la molécula ya va a ser polar, ¿no? Porque estas son las condiciones para que la molécula no tenga polos. Para que tenga polos se debe pues verificar que uno de estos no se cumple, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Miren, fíjense aquí la estructura Lewis de esta molécula, ¿no? Que es tetraédrica. Noten, jóvenes, la simetría. El centro, que es el carbono, no tiene puntos libres. O sea, está cumpliendo la tercera condición. Los enlaces unidos al centro, todos son iguales. Es la segunda condición. Todos son simples. Todos son sigma. Y los átomos unidos al centro también son iguales. Son 4 cloros, ¿no? Entonces, esta molécula es perfecta, se dice. Es una molécula simétrica. Y noten que todos los puntitos, que son los electrones de valencia, están distribuidos por igual, pues. Hay tantos electrones en cada lugar de la molécula, ¿no? Como este es un tetraedro, en cada vértice, ¿no? Del tetraedro hay la misma cantidad de electrones de valencia. Es una molécula perfecta, simétrica, regular. Por lo tanto, siempre que veamos moléculas así, vamos a decir que esta molécula es apolar, no tiene polos. ¿Por qué? Porque es regular. Es una molécula regular o simétrica. Pero basta, jóvenes, que uno de los átomos fuese distinto al resto, o uno de estos enlaces cambiara, diferente al resto, o el átomo central tuviese pues puntos libres, ahí la cosa ya sería distinta, como en este caso, miren. Esta es la molécula del tricloruro de metano, se llama, o cloroformo. Esta es la molécula del tetracloruro de carbono. Noten acá, jóvenes, que es la misma forma geométrica, pero estructuralmente es distinto, ¿no? Porque uno de los átomos ahora es diferente pues al resto. Entonces ya se deja de cumplir la primera condición. Y al hacer eso van a notar, porque visualmente lo pueden ver, que los electrones de valencia, o sea, estos puntos, ya no son iguales pues en toda la molécula, ¿no? Están acumulados más hacia el lado izquierdo de la molécula, ¿no? El lado izquierdo tiene más electrones que el lado derecho. Entonces, como hay más electrones en un lado y menos en otro, ahí aparecen los polos. El polo negativo va a estar a la izquierda porque hay más electrones. Recuerden que los electrones son negativos. Y el polo positivo va a estar a la derecha porque hay menos electrones en ese lugar. Entonces, cuando eso pasa, jóvenes, cuando una de estas tres condiciones que se cumplía acá deja de cumplirse, ya la molécula va a dejar de ser apolar y se va a volver polar. Esta es una molécula polar porque su geometría es irregular. La irregularidad lo causa este hidrógeno, distinto pues a los cloros, ¿no? Por eso hemos dicho acá, en la parte de moléculas polares, las moléculas polares son todas aquellas, como en este caso, que no cumplen las características de las moléculas apolares. Esto ya pues acá se deja de cumplir una de las tres características y la molécula adquiere polos. Entonces, estas moléculas son polares, estos pues carecen de polos, ¿no? Sin embargo, hemos mencionado, jóvenes, que así no tengan polos, se pueden polarizar. Y lo van a hacer, jóvenes, ¿sabes? Porque de lo contrario, estas moléculas apolares no podían atraerse entre sí, ¿no? Deben tener polos, pero sus polos se adquieren de una manera distinta. En cambio, ellos no. Ellos ya tienen polos, jóvenes, por su naturaleza, ¿no? No necesitan, pues, polarizarse adicionalmente porque ya tienen polos debido a su geometría irregular.
Veamos otro ejemplo. Miren, esta molécula del tricloruro de boro. El boro es un átomo que no cumple el octeto. Aquí pueden ver, solamente tiene 2, 4, 6. No tiene puntos libres. Por lo tanto, cumple la tercera condición. Los enlaces unidos al centro son iguales. Los tres son simples. Cumple la segunda condición. Y los átomos unidos al centro también son iguales. Los tres son cloros. También es una molécula, jóvenes, simétrica, regular, por lo tanto, pues apolar. Esta forma es triangular. Triangular apolar, porque también hay triangular, jóvenes, que son polares, ¿ah? Pero esto es apolar, ¿por qué? Porque cumple las tres condiciones. En cambio, miren, si lo comparamos con esta molécula, el átomo central es el nitrógeno. Al igual que el boro, mire, tiene tres enlaces, ¿ah? Y los tres son iguales. Al igual que el boro está unido a tres cloros, tres átomos iguales. Pero no cumple, jóvenes, la tercera condición, ¿no? Aquí el átomo central no tiene puntitos libres, mientras que acá el átomo central sí tiene, pues, estos puntos, ¿no? Entonces, al no cumplirse una condición, esta molécula sí va a tener polos. Y ustedes también lo pueden verificar, ¿no? Visualmente se dan cuenta, jóvenes, que hacia abajo hay mayor acumulación de electrones que hacia arriba, ¿no? Entonces la molécula pues no es simétrica, ¿no? Va a haber mayor acumulación acá, esta va a ser la zona negativa de la molécula, mientras que arriba va a ser la zona positiva. Aquí no, aquí hay la misma cantidad de electrones en todas las direcciones. Aquí pues es distinto. Esta forma geométrica es piramidal, sabemos que esto es una pirámide. La base de la pirámide, que son estos cloros, contienen más electrones pues que la cima, ¿no? Es por eso que la molécula, en este caso, sí es polar, ¿no? ¿Por qué? Porque es irregular, pues. La irregularidad lo causa esto acá, porque si hubiese un enlace más acá, jóvenes, un cloro más unido, ya sería otra cosa, ¿no? Sería regular, pero como no hay, esto de acá, dos electrones impide que la molécula se abra de forma, un triángulo, ¿no? Entonces se pone así como una pirámide y ya se vuelve pues irregular. Entonces, en general, jóvenes, a toda molécula que no es regular, que es irregular, va a tener polos permanentes, ¿no? Mientras que las moléculas que son regulares no van a tener polos permanentes, carecen de polos, aunque se pueden polarizar por otros medios, ¿no? Bien, entonces podemos concluir, jóvenes, para estos dos ejemplos, que en la primera que hemos pasado ya, la irregularidad es porque había un hidrógeno diferente pues a los cloros, ¿no? En la molécula anterior. Y en esta molécula de acá, la irregularidad se debe pues a que el átomo central del nitrógeno posee pues electrones libres, ¿no? Cosa que no debe pasar si queremos que la molécula no tenga polos, ¿no? Porque si tiene pares libres, la molécula sí va a tener polos. Y así, jóvenes, en los ejercicios, cuando ustedes le den pues diferentes fórmulas y le pidan, indique cuántas de esas moléculas son polares o apolares, tenemos que hacer los dibujos. Y cuando se hagan los dibujos, todas las moléculas que tengan pues geometría regular van a ser apolares, mientras que los que sean de esta forma irregular van a ser polares. Hay que hacer los dibujos. Y para ello pues hay que utilizar las reglas prácticas que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Y aquí lo vamos a aplicar, ¿ah? Vamos a ver varios ejemplos para identificar cuándo una molécula va a ser polar o apolar antes de ver los enlaces intermoleculares, ¿no? Diferenciación entre moléculas polares y apolares. Bien, veamos este caso. A ver, esta primera molécula, carbono 2, hidrógeno 2. Agarro mi tabla periódica y voy a buscar voy a encontrar que el carbono está en el grupo 4A, significa que puede formar 4 enlaces y va a estar unido a hidrógeno que, como está en el grupo 1A, puede formar un solo enlace. Como la fórmula tiene 2 carbonos y 2 hidrógenos, la distribución va a ser así. Buscando la simetría, vamos a tener pues este caso, ¿no? Cada hidrógeno forma un solo enlace, siempre se empieza por lo más sencillo, acá, este también acá. Mientras que el carbono debe formar 4. Noten que cada carbono ya tiene un enlace le falta 3 enlaces. Como solamente hay una posible unión, aquí deben estar los 3 que restan. Esto debe ser pues un enlace triple. Esta es la molécula formada. Ahora, observen su geometría, es lineal la molécula, ¿no? Es lineal. Y es simétrica, jóvenes, porque si ustedes trazan una línea acá de referencia,
es como un espejo, ¿no? Se ven lo mismo al otro lado. Es una molécula simétrica, ¿no? Los átomos centrales están unidos a átomos iguales. Los átomos centrales tienen enlaces iguales unidos pues al exterior y los átomos centrales no tienen puntitos libres, ¿no? Cumplen las tres condiciones, entonces vamos a decir que esta molécula es apolar. ¿Por qué? Porque su geometría es regular, esta es una molécula perfecta, ¿no? Pero si este enlace hubiese sido distinto a esto, ya la cosa cambiaría, ¿no? O si este átomo fuese diferente a esto, ya la cosa sería pues distinta, ¿no? O si los carbonos tuviesen puntitos libres, también sería pues diferente, ¿no? Bien, otro caso. El CO2, dióxido de carbono. Igual en tabla periódica encuentro que el carbono 4A, 4 enlaces, y el oxígeno 6A va a formar dos enlaces porque le falta dos para completar los 8 de la regla del octeto. En la regla práctica hemos dicho eso, ¿eh? Un átomo va a formar tantos enlaces como electrones le falten para llegar a 8, ¿no? Este tiene 4, le falta 4 para llegar a 8, 4 enlaces, ¿no? Este tiene pues 6, le falta 2 para llegar a 8, va a formar dos enlaces. Mientras que el hidrógeno, ¿no? Y los elementos pues que no cumplen el octeto, ellos sí forman simplemente sus enlaces de acuerdo a sus electrones, ¿ah? Solamente los que sí cumplen el octeto hay que hacer esta evaluación, ¿no? Siempre van a formar tantos enlaces como le falta pues para llegar a 8. Bien, en el dibujo, jóvenes, el carbono va a estar en el centro y como hay dos oxígenos, siempre se busca la simetría. Voy a colocarlo pues así. Y ahora empiezo por afuera, siempre por los oxígenos. Miren, a cada oxígeno debe formar dos enlaces. Este oxígeno debe formar acá dos enlaces. Como no hay nadie más con quien unirse, la única opción es que de frente forme sus dos. Este oxígeno también forme sus dos. Y el carbono debe formar cuatro. Y justo acá están los cuatro, pues. Acá están los cuatro. Y así todos completaron, pues, lo que querían, ¿no? Cada oxígeno sus dos y el carbono sus cuatro. Bien, y una vez que se ha hecho el dibujo, se le agrega, jóvenes, los puntitos que faltan para llegar a 8. El carbono ya tiene 8, ¿no? Porque cada rayita son dos electrones. Aquí también el carbono ya tiene 8, tiene 8. El hidrógeno no cumple el octeto, a él no se le agrega puntos, hemos dicho. En cambio, el oxígeno sí. Ya formó sus dos enlaces, ya completó 8, significa, jóvenes, que alrededor van a tener todos, pues, 8 electrones, ¿no? Este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Se hace el dibujo así. Bien, una vez hecho el dibujo, analizamos, jóvenes, ¿ah? Nos fijamos en el centro porque la polaridad depende de la geometría y la geometría depende del átomo central, ¿no? Miren, el átomo central no tiene puntitos libres, ya cumple una condición. Los enlaces unidos al centro son iguales, ambos son dobles, segunda condición. Y los átomos unidos al centro también son iguales, tercera condición. Cumple los tres, entonces esta molécula también es apolar. ¿Por qué? Porque es regular. Es una molécula perfecta, ¿no? Es regular. Ya hemos dicho que basta que una de esas condiciones no se cumpla, la molécula va a carecer de polos, ¿no? Aquí, como cumple las tres condiciones, no tiene polos. Basta que una de ellas no se cumpla, ahí sí adquiere polos, ¿ah? Por si acaso. Bien, tercera estructura, aluminio cloro 3. Busco el aluminio y encuentro que está en el grupo 3A. Entonces, cuando yo haga el dibujo, el aluminio va a tener tres puntitos, tres nada más, ¿ah? 3A. Y justamente en esos puntos se van a ubicar los cloros. El aluminio no cumple el octeto, ¿ah? 3A. Cuando se enlace, a lo más va a tener 6 electrones. En cambio, los cloros sí cumplen el octeto porque como está en el 7A, le falta uno para llegar a 8, ¿no? Quiere decir que cada cloro va a formar un solo enlace, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta un electrón para llegar a 8. Entonces aquí sería un enlace, para este cloro también sería un enlace y para este cloro también un enlace. Y el aluminio, ahí están sus tres. El aluminio sí forma tres enlaces porque está en el grupo 3A. Él no va a llegar a 8 porque no cumple el octeto. Bien, completamos los puntos solamente para el cloro porque el cloro cumple el octeto, que serían dos electrones, dos electrones, dos electrones. A cada cloro le falta 6. Así sería el dibujo. Igual evaluamos, jóvenes, el centro. Vemos que el centro no tiene puntos, no hay electrones libres, los tres enlaces son iguales y los átomos al centro también son iguales. Cumple las tres características y la molécula también es apolar porque su geometría es regular.
Veamos el P-cloro 5, ¿no? Fósforo, grupo 5A, él va a estar en el centro. Y hay 5 cloros, jóvenes, ¿ah? 5 cloros. Simétricamente lo vamos a distribuir así. Uno arriba, tres, uno abajo, 3 en el centro, así, lo más simétrico, ¿no? Bien, cada cloro, muchachos, como está en el grupo 7A, va a formar un solo enlace porque le falta uno para llegar pues a 8, ¿no? Entonces la distribución sería así. Sin embargo, jóvenes, eh, sin embargo, van a notar pues que el fósforo eh, tiene 5 enlaces. Y al tener 5 enlaces ya no cumple pues el octeto, ¿no? Tendría 10 electrones en total. 10 electrones. Y eso es posible, muchachos, porque hemos dicho que hay ciertos átomos que no van a llegar pues a 8, ¿no? ¿Quiénes son? Hidrógeno no va a llegar a 8. Berilio no va a llegar a 8. Boro no va a llegar a 8. Aluminio no va a llegar a 8, ¿no? Y en algunos casos, el nitrógeno, el fósforo y el azufre tampoco van a llegar pues a 8, ¿no? Es por eso que cuando veamos esos átomos, yo no voy a completar 8 porque no van a llegar a 8, jóvenes. Aquí un estudiante me pregunta, profesor, pero acá hay solamente 6 electrones, ¿por qué no le ponemos 2 puntitos para completar 8? Y eso fue lo lógico, ¿no? Sin embargo, no se va a colocar puntitos porque el aluminio no cumple el octeto, jóvenes. Solamente se colocan los puntos para los átomos que sí cumplen el octeto. Quienes no cumplen, nuevamente, el hidrógeno, por eso el hidrógeno en los dibujos que hemos hecho, solamente formamos un enlace y no ponemos puntos, ¿no? Berilio, tampoco. Boro, tampoco. Aluminio, tampoco. Por eso al aluminio lo dejamos así, nada más. A él no se le agrega. Los puntos se le agrega solamente a los átomos que sí cumplen el octeto. Hay que tener cuidado, ¿ah? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Que hace, pues, uno de los estudiantes. Aquí igualito, ¿no? El fósforo, porque cada cloro sí cumple el octeto, el cloro no es una excepción, el cloro siempre va a cumplir 8. Entonces, como tiene 7 electrones, va a formar un enlace para llegar a 8. Los 5 cloros, ¿ah? Por eso se completa pues así, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con el fósforo? Miren, como cada rayita es 2 electrones, el fósforo tiene en total 10 electrones de valencia, entonces ya no cumple tampoco el octeto. Y eso es posible, pues, porque hemos dicho que el nitrógeno, el fósforo y el azufre en algunos compuestos, como en este caso, tampoco cumplen el octeto. No hay problema, ¿no? O sea, aquí no hay que asustarnos, jóvenes, porque se tiene esta posibilidad. Ahora, ¿por qué hemos puesto este ejemplo? Porque van a notar, jóvenes, que así el átomo central no cumple el octeto, también pues puede generar una molécula sin polos, ¿no? Porque aquí no interesa, jóvenes, si el fósforo formó 5 enlaces o 6 o 7 u 8, como puede darse. Lo que interesa es que la forma geométrica que se ha formado también indica que es apolar, ¿no? Porque miren, los 5 enlaces son iguales, los 5 átomos al centro son iguales y el fósforo tampoco tiene pares libres, ¿no? Entonces cumple estas 3 condiciones y la molécula pues va a ser apolar y va a tener una geometría regular, ¿no? Es así. Y este caso lo hemos visto acá, ¿ah? Fíjense, voy a nuevamente ver esta primera imagen. Miren, esta es la forma que estamos viendo en el ejemplo, ¿no? Acá está el fósforo y acá están los 5 cloros. También pues es una forma apolar, ¿no? Aparte hay otras formas más complejas, ¿ah? Como esto acá, como esta octaédrica, o más complejas todavía que eso. Nosotros vamos a ver en esencia y a nivel de examen de admisión, la forma más compleja que le va a venir es la tetraédrica, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay otras más complejas que también pueden ser apolares si cumplen las 3 condiciones que hemos mencionado, ¿no? Esta molécula se llama bipiramidal trigonal, ¿no? Y se verifica acá, bipiramidal trigonal. Pero también es regular, regular porque los 5 enlaces son iguales, 5 átomos iguales y el átomo central no cumple, pues, no tiene pares libres, ¿no? No tiene pares libres, por si acaso. Por eso, muchachos, hay que tener cuidado. Cuando aplicamos esta regla práctica, completamos los enlaces normales para cada átomo y se agregan los puntos solamente a los átomos que cumplen la regla del octeto. A los átomos que no cumplen, no se les agrega, se les deja así nada más, porque justamente no cumplen, pues, se les deja así. Y quienes no cumplen, son poquitos, hemos dicho los átomos que no cumplen, ¿ah? Dentro de los elementos que forman enlace covalente son el hidrógeno, el berilio, el boro, el aluminio, los que no llegan a 8. El nitrógeno,
el azufre y el fósforo pueden pasarse de 8, inclusive como en este caso. Aún así, la molécula es simétrica, por lo tanto es apolar. Veamos otro ejemplo. Miren, el HCN, hidrógeno 1A, carbono 4A, nitrógeno 5A. Bien. Aquí el dibujo sería pues de esta forma, ¿no? El carbono está en el centro, ¿no? Hay un hidrógeno a su costado y un nitrógeno a su costado. Formamos los enlaces, ¿ah? Este hidrógeno, un solo enlace porque está el grupo 1A, el carbono 4 enlaces y el nitrógeno 3 enlaces, ¿no? Este nitrógeno va a formar 3 enlaces, como solamente hay una posible unión, aquí estaría pues el triple, ¿no? Para que complete sus 3 enlaces. Y el carbono, acá ya están sus 4. Ya completaron todos sus enlaces. Ahora agregamos los puntos, como hemos dicho. Para el hidrógeno no. Para el carbono ya tiene 8. No hay necesidad. Para el nitrógeno sí hay que agregarle, ¿no? 2, 4, 6. Aquí serían pues 8, ¿no? Por eso los puntos se completan solamente, jóvenes, para los átomos que cumplen el octeto. El nitrógeno en algunas ocasiones, jóvenes, no va a cumplir el octeto, así como el fósforo, pero aquí no, pues aquí sí cumple, ¿no? Porque si tiene 6, le falta solamente 2. Bien, noten que esta molécula, analizan el centro y ven, jóvenes, que los enlaces ya no son iguales, pues. Tampoco los átomos son iguales, ¿no? Claro que el centro carece de electrones libres, pero no cumple dos condiciones, ¿ah? Enlaces diferentes, átomos diferentes. Entonces, al no cumplirse las condiciones que deben tener las moléculas apolares, entonces esta molécula sí es polar. Molécula es polar. ¿Por qué? Porque es geometría irregular, ¿no? Noten, jóvenes, en el dibujo que en este lado de la molécula hay más electrones que en este lado, ¿no? Recuerden que cada rayita son 2 electrones. Aquí habría más electrones que en este lado. Entonces, esta molécula sí tiene polos. ¿Por qué? Porque es irregular. Ya no es regular como ellos, ¿no? Ahora, un estudiante me está preguntando, ¿cuándo una molécula es apolar? ¿Cuándo es regular? Ya hemos dicho, en la teoría está que para que una molécula sea apolar, no tenga polos, debe cumplir 3 requisitos para el átomo central. El átomo central no debe tener puntos libres. Acá no hay ni un punto libre. Acá tampoco, ¿no? Segunda condición, los enlaces unidos al centro deben ser todos iguales. Aquí también todos son simples, ¿no? Y tercera condición, los átomos unidos al centro, todos deben ser iguales. Todos deben ser, aquí todos cloros, ¿no? Porque si un átomo de acá fuese distinto al resto, ya la molécula sería irregular. Y si es irregular, como en este caso, ya tendría polos. Aquí miren, no cumple esas condiciones. Los enlaces no son iguales porque uno es simple, el otro es triple, ¿no? Los átomos unidos al centro, el centro es el carbono, también son diferentes. O sea, no cumple dos requisitos, por lo tanto es polar, pues. Es polar. Por eso en la teoría hemos dicho que las moléculas polares son todas aquellas que no cumplen las condiciones de las moléculas apolares. Veamos otro caso. Esta molécula, miren, HiO4, hidrógeno 1A, yodo 7A, oxígeno 6A. Según la fórmula, el yodo está en el centro. Como hay 4 oxígenos, jóvenes, siempre se busca la simetría. Voy a colocarlos así, simétricamente. Ustedes también lo pueden colocar como un cuadrado, ¿ah? Como un cuadrado, o sea, como una cruz, así, ¿no? Pero yo, aprovechando ya la geometría, voy a colocarlo así porque va a ser tetraédrico. Hay un hidrógeno, el hidrógeno siempre hacia afuera. El hidrógeno no puede estar en el centro, jóvenes, porque en el centro normalmente está el átomo que forma más enlaces, y la fórmula también me dice, ¿no? Bien, empezamos por el hidrógeno. 1A, este hidrógeno formará un solo enlace. Ahora analizo este oxígeno. 6A debe formar 2 enlaces para llegar a 8. Ya tiene uno, entonces el segundo lo ponemos acá. Yodo 7A, le falta un enlace para llegar a 8. Acá está su enlace, ya está completo, ¿no? O sea, aquí ya completaron los 3. El hidrógeno su enlace, el oxígeno sus 2 enlaces y el yodo su único enlace. Profesor, pero falta unir esto acá. Como ya formaron los enlaces normales y todavía hay átomos por unir, siempre, jóvenes, se completan ya con enlaces dativos. Estos son enlaces dativos. Eso dice la regla práctica, ¿no? Una vez que completamos los enlaces normales, si hay átomos por unir, se completa con enlaces dativos. Y eso se puede hacer, jóvenes, porque el yodo, si ustedes ven su notación de Lewis, tiene 7 puntos. Sería así, un puntito solito, acá se une, y 2, 2, 2, aquí vienen los dativos.
Listo, ya está pues el dibujo completo. Hay que agregar los puntos para los átomos que sí cumplen el octeto. Al hidrógeno no. Este oxígeno sí, a 2, 4, le ponemos aquí 6, 8. El yodo ya tiene 8, ya no colocamos puntos. En cambio, aquí cada oxígeno sí hay 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones, le falta 6 a cada uno. Por eso lo vamos a colocar así. Ese sería el dibujo completo. Ahora, la geometría sería así. Analizamos el centro. Miren, los 4 enlaces son iguales. ¿Sí? El centro no tiene pues pares libres. Ojo, jóvenes, que esta flechita es solamente referencial. Al final lo podemos representar como una línea. El dativo es una línea nada más. La flecha es para indicar quién aportó y quién recibió, pero en la realidad pues es una línea nada más. 4 enlaces iguales. En este caso, el átomo central no tiene pares libres. Cumple dos Es polar. condiciones, Es polar. pero la última condición, no tan joven, es que esta unión y esta unión difiere de esta unión. Acá, jóvenes, hay más átomos, ¿no? Entonces, es polar, pues. Es polar justamente por esto de acá, que es distinto, jóvenes, a las otras uniones, ¿no? Es polar por esto de acá, porque aquí va a haber una diferencia respecto, pues, a estos enlaces. Porque si no hubiese este hidrógeno, sería simétrico, ¿no? Pero el hidrógeno genera, pues, la asimetría, la irregularidad, ¿no? Es, es polar porque es irregular, ¿no? Es una molécula irregular. La irregularidad es esto, ¿no? Es este lado. Este lado es distinto al resto. Entonces, la molécula va a ser polar. Esa es la conclusión. Veamos otro. Cloro 2, oxígeno. Cloro, jóvenes, grupo 7A, oxígeno 6A. El cloro va a formar un solo enlace, cada cloro, y el oxígeno, dos enlaces. Bien, el dibujo indica, jóvenes, que el oxígeno está en el centro porque hay dos cloros. Y vamos a colocar los cloros así. Ahora, profesor, ¿por qué no lo coloca todos en una sola fila? Se puede dibujar jóvenes en una fila porque la idea es esa, ¿no? Pero yo le he puesto ya de frente así aprovechando su geometría porque si lo ponemos todos en una fila, vamos a suponer que es lineal y vamos a ver que no es lineal, ¿no? No es lineal. Yo lo he puesto así porque la molécula va a ser angular y aquí lo vamos a demostrar, ¿no? Bien, el cloro va a formar un solo enlace, acá está, para llegar a 8. Este cloro también un solo enlace, ¿no? Y el oxígeno debe formar 2 para llegar a 8. Ahí están sus dos. Ahí están sus dos. Y ya está completo todo. Agregamos los puntos porque aquí todos los átomos cumplen el octeto y va a ser pues así. Y justamente, jóvenes, estos pares hacen que la molécula no sea lineal, ¿ah? Porque para que la molécula sea lineal, el átomo central no debe tener pares libres, ¿no? Como hay pares libres, esta molécula es angular, similar al agua. Similar al agua. La diferencia nada más que aquí hay, en el agua están los hidrógenos, ¿no? Y acá hay cloro, ¿no? Pero es así, ¿no? Además, el oxígeno, si ustedes recuerdan la hibridización, se calcula así, ¿no? Cuentan los enlaces sigmas, 1, 2, y los pares, 3, 4. Cuando la suma es 4, es sp3. Y sp3 tiene tres formas geométricas, ¿no? Que son la tetraédrica, como esta de acá, la piramidal y la angular. Esta es la angular. Esto lo hemos visto en hibridización, ¿no? Entonces, analizamos ya la molécula hecha, el centro, miren, dos enlaces iguales, correcto, dos átomos iguales, correcto, pero tiene pares libres. Pues. Al tener pares libres ya no cumple la tercera condición de las moléculas apolares. Al no cumplirse una condición, esta molécula pues es polar. Es polar porque es irregular. Y en el dibujo se dan cuenta, jóvenes, que en la parte de abajo, ¿no? O en las alas pues del boomerang, porque esto parece un boomerang, hay más electrones pues que en la parte de arriba, ¿no? En la parte central. Tiene polos, es irregular. Recuerden, jóvenes, y vamos a colocarlo acá, que para que la molécula sea lineal, fíjense acá, este sí es lineal. ¿Por qué? Porque el centro no tiene pares libres, pues, porque si hubiese pares libres acá, esto se inclina, jóvenes, se dobla por la repulsión, ¿no? Acá también, miren, esta molécula es lineal porque el centro no tiene pares libres. Porque si hubiese pares libres, la molécula se dobla como un boomerang, ¿no? Acá también es lineal porque los átomos centrales no tienen pares libres, ¿no? Porque si hubiese un par libre, la molécula se inclina. Como acá, ¿no? En este dibujo, jóvenes, ¿ah? ¿Por qué aquí no dibujamos a estos tres cloros de esta forma? ¿Por qué están inclinados todos hacia abajo? ¿Por qué no se abren como acá? Justamente por el par, pues.
El par genera repulsión porque estos son electrones, electrones, electrones. Con estos electrones se repelen porque tienen la misma carga, ¿no? Y se van pues hacia abajo, por eso tienen geometría piramidal. En cambio, aquí no hay pares libres, ¿no? Estos electrones, electrones, electrones se van a alejar lo más uno de otro y generan un triángulo, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso, para que sea lineal, el átomo del centro no debe tener pues pares libres, ¿no? Por eso cuando hemos hecho el dibujo acá, en esta parte, eh, como pongo el oxígeno, en teoría como hay dos cloros, debería colocar un cloro a este lado y un cloro a este lado, ¿no? Produzco los enlaces, pero una vez que pongo los puntos acá, jóvenes, me doy cuenta que no es lineal, pues sí voy a tener que corregirlo, ¿no? Y yo de frente ya lo he corregido, lo he colocado pues así. Pero independientemente, jóvenes, si ustedes lo dibujan lineal, aquí estamos solamente definiendo si es polar o apolar, ¿no? La molécula. Entonces, así fuese el dibujo lineal que ustedes hagan, igualito, ¿no? Si notan la presencia de pares libres, ya va a ser polar, pues, ¿no? Porque no cumple una de las condiciones de las apolares. Geometría polar, por esta tercera condición, ¿no? Los enlaces son iguales, ¿ah? Los átomos unidos al centro también, pero la tercera condición es que el átomo central no debe poseer pares libres, y como este posee, es polar, pues, ¿no? Porque es irregular. En el ozono también, ¿no? Hay 3 oxígenos, el dibujo sería así. También yo le he puesto ya jóvenes como boomerang, ¿ah? Porque en realidad ustedes pueden colocar el tercer oxígeno acá y dibujarlo como una línea, no hay problema, porque después van a tener que modificarlo. Porque recuerden, jóvenes, el dibujo siempre se hace en el plano. Una vez que ustedes averigüen la geometría, hay que corregir el dibujo, ¿no? Hay que darle forma tetraédrica, forma pues angular, forma piramidal, forma triangular y así, ¿no? Porque acá también lo pude haber dibujado como una cruz, ¿no? O sea, el yodo, 2 oxígenos y un hidrógeno, como si fuese una cruz. Pero después voy a tener que corregirlo, ¿no? Porque en realidad en el espacio no es una cruz, es un tetraedro de acuerdo con la hibridización del átomo del centro. Acá también. Le he puesto ya de frente el tercer oxígeno. Ahora, cada oxígeno 6A debe formar 2 enlaces. Entonces, la lógica dice, jóvenes, que si cada uno va a formar 2 enlaces y parto del centro, acá debe haber un enlace y un enlace, ¿verdad? Pero eso solamente completaría para el oxígeno central sus 2 enlaces. A cada oxígeno le faltaría pues uno más, a este oxígeno uno más. Como no hay nadie, jóvenes, adicional, entonces ahí sería el problema, ¿no? O sea, ¿con quién completar el segundo enlace si pongo simple, simple acá? Porque el único que tendría 2 sería él, ¿no? Que completaría este. Entonces, cuando ocurra, jóvenes, esa situación y no puedan completar para todos al mismo tiempo, tomen, jóvenes, solamente 2 y ahí completen, ¿no? Como a él le falta 2 y a él le falta 2 porque ambos están en el grupo 6A, vamos a poner el doble ahí y listo. Pero profesor, todavía falta unir esto de acá. Cuando ya hayan completado, jóvenes, los enlaces normales, la siguiente unión va a ser dativo. Eso denlo por hecho, jóvenes, ¿ah? Denlo por hecho. Eso está en la regla práctica que hemos dado la clase pasada. Bien, como los 3 oxígenos cumplen el octeto, hay que colocarle sus puntitos para llegar a 8 y queda así. Ahora miren, analizamos el centro. Enlaces diferentes, ¿no? Porque este es simple y este es doble. Ya es polar la molécula, ¿no? También, pues, el centro tiene pares libres, ¿no? Es polar. Si no hubiese este joven, este par libre, estarían todos en una línea. Este par libre ha hecho que se incline, que genere esta forma angular similar pues a esto, ¿no? Solo que aquí es más angular todavía porque hay 2 pares, ¿no? Aquí se genera así. O sea, de las 3 condiciones solamente cumple uno, átomos iguales, ¿no? De las apolares, pero los enlaces son distintos y hay par, ¿no? Entonces, esta molécula también es polar porque es irregular. Ahora, esta molécula tiene una característica particular del resto de moléculas polares que hemos visto, ¿ah? ¿Por qué? Porque van a notar, jóvenes, que el enlace oxígeno-oxígeno doble, átomos iguales, este enlace es polar, perdón, apolar. Átomos iguales, enlace apolar. Este enlace también es apolar. Átomos iguales. Siempre que los enlaces se den entre átomos iguales, son apolares, apolares. Pero el total es polar, ¿no? Miren, los enlaces internos son apolares, apolares, pero la molécula es polar, ¿no? ¿Por qué? Porque la polaridad de la molécula, hemos dicho, no depende, jóvenes, de la polaridad de sus enlaces, ¿ah? Sino depende solamente geometría, de su geometría, por si acaso, ¿no?
Pues no vayan a pensar que si una molécula internamente tiene enlaces apolares, la molécula también va a ser apolar, no es así. Puede tener enlaces polares o apolares dentro de la molécula, pero la polaridad no depende de esos enlaces, sino depende de la forma geométrica, si es regular o irregular. Aquí es irregular. Por más que los enlaces sean apolares, es irregular y la molécula es polar. Esa es la conclusión que vamos a explicar aquí, ¿no? En esta última molécula se demuestra que así se tenga internamente enlaces apolares, la polaridad molecular solamente depende de la geometría de la molécula. En cambio, miren aquí, estos enlaces sí son polares, polares, y la molécula también es polar, ¿no? Este enlace es polar, 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 y la molécula también es polar. Pero no es una condición, ¿ah? Es decir, no basta suponer que los enlaces son polares para que la molécula sea polar, ¿no? Puede que incluso los enlaces sean apolares y la molécula va a ser polar. ¿Por qué? Porque la polaridad depende de esto, de la geometría. No depende, jóvenes, de si el enlace interno es polar o apolar. Y eso lo hemos puesto en la teoría. La polaridad molecular es una propiedad de las moléculas que depende únicamente de la geometría, ¿no? Bien, entonces así vamos a desarrollar los ejercicios en la dirigida. Hay que hacer los dibujos de todos ellos y buscar, ¿no?, la simetría. Los que son simétricos van a ser apolares y los que son asimétricos o irregulares van a ser polares. Recuerden que las apolares cumplen tres condiciones, ¿no? Mientras que las polares, basta que no cumplan en una de ellas, ya pues tienen polos, ¿no? Bien. Conociendo eso, vamos a hablar ya de los enlaces intermoleculares, ¿no? Que es el punto central de este pues, capítulo, ¿no? Enlaces intermoleculares. Los enlaces intermoleculares, jóvenes, son fuerzas de atracción, como todo enlace, que se manifiesta entre las moléculas, solo entre moléculas, que conforman pues a todas las sustancias covalentes. Recuerden que los únicos que forman moléculas son las sustancias covalentes, ¿ah? Los compuestos iónicos y metálicos no forman moléculas, ¿no? La atracción molecular, aquí jóvenes, es de tipo eléctrica. Por eso cuando hablamos de polos, estamos hablando de polos eléctricos, no de polos magnéticos. Y se da entre los polos opuestos de moléculas vecinas. El polo positivo de una molécula va a atraer el polo negativo de la otra molécula. Los polos moleculares pueden ser permanentes, como pasa con las moléculas polares que hemos visto, o pueden ser inducidos, o sea, provocados, como pasa con las moléculas que no tienen polos o moléculas apolares. Estos polos inducidos aparecen cuando la molécula no tiene polos, ¿ah? Pues hemos visto dos tipos de moléculas. Moléculas polares que tienen polos permanentes, siempre sus polos están ahí, y las moléculas apolares que no tienen polos permanentes, pero pueden generar polos, ¿no? Por inducción. Por eso, este último caso, estos polos inducidos, se da en aquellas moléculas que no tienen polos permanentes, en las apolares. Considerando esta diferencia molecular, o sea, moléculas polares y apolares, vamos a tener tres tipos de enlaces entre moléculas, ¿no? En este cuadro vamos a indicar las características. Los enlaces van a ser dipolo-dipolo, ese es un tipo, puente de hidrógeno, es el otro tipo, fuerza de London, es el otro tipo. Estas son las siglas con las cuales se simplifican, ¿ah? Dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, fuerza de London. Tres tipos. Y aquí en las características, jóvenes, van a ver que los tres enlaces se manifiestan de la misma manera, ¿no? Miren acá dice atracción, polos opuestos. Aquí puente de hidrógeno, atracción, polos opuestos. Fuerzas de lodo, atracción, polos opuestos. Todos son por polos opuestos. La diferencia nada más está entre qué tipo de moléculas se van a dar, ¿no? En el dipolo-dipolo, la atracción de polos opuestos se da entre moléculas con polaridad permanente, o sea, entre moléculas polares. El dipolo-dipolo se da entre moléculas polares. Y cuando una molécula es polar, hemos dicho cuando tiene geometría irregular o asimétrica. O sea, siempre que tengamos moléculas polares, estas se van a atraer por dipolo-dipolo. El puente de hidrógeno también se da de la misma manera, atracción de polos opuestos de moléculas con polaridad permanente, incluso similar al dipolo-dipolo. Miren, atracción entre polos opuestos de polaridad permanente. Aquí también, atracción entre polos opuestos con moléculas de polaridad permanente. Es por eso que se dice que el puente de hidrógeno es una variedad del dipolo-dipolo, solo que ocurre solo en casos particulares se da el puente de hidrógeno, ¿no? Como está indicado acá. Esta atracción dipolo-dipolo del puente de hidrógeno se da solo en moléculas de polaridad extrema, o sea, entre las moléculas más polares que existen.
O sea, si la molécula tiene una polaridad baja, va a tener dipolo-dipolo. Pero si la molécula tiene una polaridad extrema, ahí va a aparecer el puente de hidrógeno. Pero cuando una molécula va a ser de extrema polaridad, va a ser aquella molécula, jóvenes, que dentro de ella haya cualquiera de estos tres enlaces. HF, HO, HN. O sea, las moléculas que son polares y tienen extrema polaridad son aquellas moléculas en cuya estructura encontramos cualesquiera de estos tres enlaces interatómicos. HF, HO, HN. Porque si la molécula es polar y no hay esto de acá, el enlace que va a tener simplemente va a ser dipolo-dipolo. Pero si a la vez la molécula es polar y tiene estos enlaces internamente, ahí sí va a haber puente de hidrógeno, porque estos dos enlaces son similares. Ambos se dan entre moléculas polares. La primera se da en moléculas de polaridad simple y esta aquí en polaridad extrema. El enlace puente de hidrógeno, jóvenes, se da entre el hidrógeno de una molécula y el flúor, oxígeno y nitrógeno de otra molécula. Aquí está indicado, ¿eh? El enlace se da entre el hidrógeno de una molécula y los átomos de flúor, oxígeno o nitrógeno, si es que los hubiera, de moléculas vecinas. O sea, el hidrógeno va a conectar una molécula con otra. Por eso se le llama puente de hidrógeno, porque el hidrógeno siempre va a estar presente. En cambio, en el dipolo-dipolo ordinario, solamente los polos opuestos se atraen y punto. Pero acá no, acá va a ser polos opuestos y el hidrógeno siempre va a estar presente en ese enlace. Por eso lo llaman puente de hidrógeno. Hay que tener cuidado, entonces, cuando ustedes le pidan, ¿no?, identificar si una molécula es polar o apolar, simplemente ven la forma geométrica, ¿no? Pero si le piden, jóvenes, identificar si esa molécula tiene enlace dipolo, dipolo o puente de hidrógeno, aparte de que ustedes sepan que es polar, deben ver esta diferencia. Si la molécula es polar simple, va a tener dipolo, dipolo, pero si la molécula es polar con estos enlaces, ahí va a haber puente de hidrógeno. La tercera fuerza se llama la fuerza de Londo, que agrupa varias fuerzas en sí, por eso el plural, fuerza de Londo. Aquí también es la atracción entre polos opuestos, pero polos inducidos, no son polos permanentes como está acá. Aquí sí se da entre moléculas polares, aquí vamos a ver que va a ser entre moléculas apolares, moléculas que no tienen polos, pero han generado polos de forma inducida e instantánea. Normalmente esos polos van a aparecer, porque no están presentes siempre, por distorsión, por choques moleculares. Como las moléculas sin polos son perfectas, pero nunca están quietas, pueden colisionar contra ellas mismas o contra las paredes de recipiente que los contiene y se van a deformar. Y cuando se deforman, van a pasar de ser regulares a irregulares y van a adquirir polos, pero por solo un instante de tiempo. Por eso se llama polaridad instantánea, ¿no? Y esos polos que aparecen pueden provocar polos en otras moléculas por inducción. Pero como toda, pues, molécula apolar, se puede distorsionar, pero puede retornar a su forma, pues, original y los polos van a desaparecer. Es como si ustedes tuviesen un balón, ¿no?, una pelota de plástico. La pelota es esférica, es simétrica, es perfecta. Así son las moléculas apolares. Pero si ustedes golpean esa molécula contra una pared, se va a deformar, ¿verdad? Y cuando se deforma, ya va a ser irregular. Y ahí aparecen los polos, en las moléculas también. Pero igual que la pelota, luego de un tiempo cortito, va a retomar nuevamente su forma original, asimétrica, y los polos van a desaparecer. Por eso se dice que las moléculas apolares tienen polos, pero no son permanentes, ¿no? Son polos generados por distorsión. Entonces, estos polos acá, en las fuerzas de London, en las moléculas apolares, aparecen un pequeño instante de tiempo, pero suficiente, jóvenes, para generar atracción. Muy débil, eso es cierto, pero generan atracción. Y esa atracción se llama fuerza de London. Entonces, la atracción aquí es entre polos opuestos inducidos e instantáneos generados por distorsión en las moléculas polares y apolares, ¿no? O sea, la fuerza de London se da, jóvenes, tanto en las moléculas apolares como en las polares. Pero a nivel de las moléculas apolares, que no tienen polos, es la única fuerza que se manifiesta. Quiere decir que la fuerza de London también está dentro de acá, de estas moléculas y dentro de estas moléculas. Pero como son muy débiles, no se consideran. ¿Por qué, jóvenes? Porque las moléculas que sí tienen polos también colisionan entre sí. Y aparte de los polos que tienen, pueden aparecer polos adicionales, ¿no?
Y si aparecen polos adicionales, también hay fuerza de London, solo que es muy débil, pues, muy débil y no se considera. Por eso la fuerza de London se considera solamente en las moléculas apolares, apolares. Entonces, resumiendo, ¿no? Como hay dos tipos de moléculas, jóvenes, polares y apolares, va a haber dos tipos de enlace. Los que se dan entre moléculas polares van a ser dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, que son el mismo tipo en realidad, ¿no? Y las que se dan entre moléculas apolares, la fuerza de London. Ahora, las que se dan entre moléculas polares, que son el mismo, tienen las mismas características, va a ser dipolo-dipolo cuando las moléculas pues, polares sean ordinarias y puente de hidrógeno cuando sean moléculas polares extremas, ¿no? Con estos enlaces de aquí. Y así lo voy a reconocer, ¿ah? En todas las moléculas, muchachos, que hemos visto que eran apolares, simétricas, perfectas, ahí hay fuerza de London. En cambio, las moléculas polares que hemos visto, va a haber dipolo-dipolo o puente de hidrógeno, dependiendo pues de estas características, ¿no? Si hay estos enlaces en la molécula, hay puente de hidrógeno. Si no las hay, solamente hay dipolo-dipolo, ¿no? Como en estos casos, miren, acá si retrocedemos. Miren acá, miren esta molécula polar, este es polar, ¿verdad? Este es polar. Pero miren que en esa estructura hay esta unión, HO, HO. O sea que además de ser polar, tiene pues esta unión, entonces esta molécula va a generar puente de hidrógeno, se dice, puente de hidrógeno. En cambio, esta molécula, miren, es polar, pero no tiene ninguno de los enlaces puente de hidrógeno HF, HO o HN, pero es polar. Y si es polar, va a tener solamente dipolo-dipolo. O sea, para que la molécula parte del dipolo-dipolo tenga puente de hidrógeno, debe ser polar, pero debe tener uno de estos enlaces, HO, HN o HF. El ozono también, miren, es polar, tiene dipolo-dipolo, pero no tiene puente de hidrógeno porque no hay pues estas uniones, ¿no? Entonces, por eso digo, hay solamente dos tipos de moléculas, ¿no? Polares y apolares. Entre las polares va a haber dipolo, dipolo o puente de hidrógeno, dependiendo pues si son polares simples o polares con enlaces de este tipo. Mientras que las apolares va a haber pues fuerza de London, ¿no? Bien, veamos algunos ejemplos de cómo reconocer. Pero aquí antes una observación, esto como nota. Se entiende, jóvenes, cuando hablamos de los polos moleculares, nuevamente, a las regiones donde hay acumulación de electrones, ¿no? O sea, el polo negativo es donde hay más electrones, el polo positivo es donde hay menos electrones. Pero estos polos son eléctricos, ¿ah? Nuevamente, muchachos, no vayan a pensar que son polos magnéticos, ¿no? Que las moléculas se están comportando como imanes. No es así, son polos eléctricos. Por eso el término más correcto es llamar dipolos eléctricos, ¿no? Pero nosotros utilizamos los términos que utiliza también el examen de admisión, no simplemente le llaman polos, nosotros también polos. Pero acá está pues la aclaración, ¿no? Son polos eléctricos, polos moleculares eléctricos o dipolos eléctricos, no son polos magnéticos. Bien. Algunos ejemplos, miren, de, de moléculas que tienen puente de hidrógeno, dipolo o fuerza de London. Pero antes vamos a ver las características de estos enlaces. Esto les van a preguntar en teoría, jóvenes, es muy importante. Primera característica, todos los enlaces intermoleculares, los tres que hemos mencionado, son menos fuertes y menos intensas que los enlaces interatómicos. Quiere decir, jóvenes, que si hablamos de los enlaces iónico, covalente y metálico que hemos visto en las primeras clases, esos enlaces superan por mucho en fuerza e intensidad al puente de hidrógeno, al dipolo-dipolo y a la fuerza del ONU. O sea, los enlaces interatómicos son más fuertes que los enlaces intermoleculares. Eso está indicado acá, ¿no? Los enlaces intermoleculares son menos fuertes y menos intensas que los enlaces interatómicos. De todos los enlaces químicos, jóvenes, el enlace más fuerte es el iónico, de todos, ¿eh? Incluyendo interatómicos e intermoleculares, ¿no? Pero aquí vamos a analizar obviamente solo los intermoleculares, ¿no? Pero en general vamos a decir que estos tres enlaces que estamos mencionando son menos fuertes pues que el enlace interatómico, iónico, covalente y metálico. Segundo, los enlaces intermoleculares, jóvenes, son responsables de las propiedades físicas de todas las sustancias moleculares, sus propiedades físicas, ¿eh? El estado físico de una sustancia sólida, líquida o gaseosa va a depender de los enlaces intermoleculares, dipolo-dipolo, fuerza del London, puente de hidrógeno. La temperatura a la cual hierve un líquido, ¿no? O se derrite un sólido va a depender también de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Del enlace puente de hidrógeno, del enlace dipolo-dipolo y la fuerza del London, ¿no?
Y también pues estos enlaces participan en los cambios de estado. También explican la solubilidad, jóvenes, de las sustancias polares en otras polares. Por ejemplo, ¿por qué el agua disuelve pues al alcohol, disuelve al azúcar y no disuelve al aceite, ¿no? El agua disuelve el azúcar y el alcohol porque todos tienen el mismo tipo de enlace que es puente de hidrógeno. Ustedes en biología lo pueden pues verificar eso, ¿no? La glucosa, la sacarosa y todos los azúcares tienen OHs, puente de hidrógeno. El agua también se disuelve. Pero el agua no disuelve, jóvenes, al aceite porque el aceite es apolar. Lo polar disuelve a lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar. Si ustedes quieren disolver aceite o cualquier grasa, no pueden hacerlo con agua. Tienen que buscar otro solvente de la misma naturaleza, del mismo tipo de enlace intermolecular, como el caso del thinner, el agua ras, la benzina que venden pues en las ferreterías, son apolares y ellos disuelven a los apolares, disuelven pues a las grasas, disuelven algunos plásticos, ¿no? Y así. Todas esas propiedades físicas son explicados por los enlaces puente de hidrógeno, fuerza de London y dipolo-dipolo. Bien. Tercera característica, el enlace más fuerte y de mayor intensidad a nivel molecular solamente entre moléculas es el puente de hidrógeno, porque ya hemos dicho que el iónico le gana a todos, ¿no? Pero el iónico es interatómico. A nivel de las moléculas, el enlace más fuerte es el puente de hidrógeno y el menos fuerte es la fuerza de London. La fuerza de London es el más débil de todo porque las moléculas no tienen polos permanentes, no son moléculas apolares. En cambio, el puente de hidrógeno es polaridad extrema, se atraen intensamente, ¿no? Pero las tres fuerzas que hemos mencionado, en general se llaman, con este nombre, ¿eh? El dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y fuerza de London se les conoce dentro de la física como las fuerzas de Van der Waals, así se conocen. Fuerzas de Van der Waals, fuerzas intermoleculares. Todas ellas aumentan su fuerza cuando la molécula es más grande. O sea, el puente de hidrógeno es más intenso cuando las moléculas que se atraen son más grandes y más pesadas. Lo mismo pasa con el dipolo-dipolo, lo mismo pasa pues con la fuerza de London. Mientras la molécula es más grande, más pesada, mayor es la atracción molecular en cualquiera de sus variedades. ¿Ah? Y por último, las sustancias jóvenes que poseen puente de hidrógeno presentan muchas anomalías, ¿ah? Porque el puente de hidrógeno pues es un caso particular, ¿no? Presenta muchas anomalías en las medidas de algunas propiedades físicas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, los líquidos que tienen puentes de hidrógeno jóvenes hierven a temperaturas muy altas, ¿no? Para su tamaño molecular. Es el caso del agua. El agua hierve a 100 grados centígrados porque tiene puente de hidrógeno. Y 100 grados centígrados, muchachos, es un valor pues muy alto, ¿eh? Comparado con otros líquidos. Y el agua es una molécula muy pequeñita, ¿no? Comparado con moléculas pues más grandes, ¿no? Hierve a 100 grados. O sea, los líquidos ordinarios hierven pues a 60, 70, 80, ¿no? Pero el agua hierve a 100. Y esa anomalía se debe pues a que las moléculas se atraen muy fuerte, por eso es difícil separarlos para convertirlos en vapor, ¿no? Hacerlos hervir. Requiere mucha temperatura, 100 grados. Hay otros líquidos que hierven pues de puente de hidrógeno, ¿no? A 110, 120 grados centígrados, ¿no? Por el puente de hidrógeno, son anomalías. Y no son las únicas, pues hay muchas anomalías. El caso del agua, por ejemplo, es muy peculiar, ¿no? Su forma sólida, que es el hielo, flota en el agua, ¿no? Normalmente, jóvenes, si se tiene un líquido y ese líquido se convierte en sólido, su sólido se hunde, jóvenes. Pero en el agua no, ¿no? El agua, cuando se forma el hielo flota. Por eso el agua siempre se congela de arriba hacia abajo. Y gracias a eso, pues, se dice, ¿no? De que hay vida, pues, en nuestro planeta, ¿no? Porque la vida empezó en el agua, ¿no? Si el agua se hubiese empezado a congelar de abajo hacia arriba, el frío sería muy extremo, no habría, pues, desarrollo de la vida, ¿no? En cambio, como se congela de arriba hacia abajo, forma una capa, ¿no? Que mantiene un poco más caliente, pues, el líquido que está hacia abajo, ¿no? Y ahí se pudo desarrollar la vida, debido, pues, al puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es el enlace de la vida, así lo llaman. Eso no solamente pues se dice en química, ¿no? En biología ustedes pueden saber, ¿no? De que hay muchas moléculas o biomoléculas orgánicas como los glúcidos, las proteínas, ¿no? O los mismos ácidos nucleicos, ¿no? Como el ARN y ADN, sus moléculas se unen por puente de hidrógeno, ¿no? Se unen por puente de hidrógeno y gracias a eso pues existe la vida, ¿no? Y esa anomalía pues se presenta solamente en algunos casos, ¿no? ¿Quiénes presentan enlace puente de hidrógeno?
sustancias como esta, ¿no? Como el fluoruro de hidrógeno, que tiene enlace HF. El agua, que tiene enlace HO, ¿no? El amoníaco, que tiene enlace NH3, perdón, NH en general, ¿no? Es NH3 su fórmula, pues NH. Ya hemos dicho que para que haya puente de hidrógeno debe haber enlaces HF, HO, HN, ¿eh? Y ellos lo presentan. Los alcoholes que tienen OH también tienen puente de hidrógeno. Los azúcares también. Las aminas, aminoácidos y proteínas tienen NH, puente de hidrógeno, ¿no? Y otros compuestos más. Recuerden que para que tenga puente de hidrógeno, la molécula debe ser polar y debe tener pues cualesquiera de los enlaces HF, HO, HN. Y cuando son líquidos, estos líquidos tienen anomalías y esos líquidos tienen este nombre, ¿eh? Le llaman líquidos asociados, líquidos especiales, ¿no? De altas temperaturas para hervir. Bien, para los ejercicios entonces vamos a hacer estructuras así y me van a pedir, por ejemplo, si esta molécula tiene puente de hidrógeno, entonces yo voy a desarrollar mediante la regla práctica la estructura y vamos a tener estos casos. Miren, ¿ah? Según el dibujo, el azufre está en el centro, hay 4 oxígenos, por simetría lo voy a colocar así, ustedes también lo pueden colocar como una cruz, y hay 2 hidrógenos. Ya he puesto en rojito, jóvenes, estos átomos porque vamos a ver que hay puente de hidrógeno, ¿no? Bien, hidrógeno va a formar un solo enlace, acá está el puente de hidrógeno, jóvenes. Esta molécula sí va a tener puente de hidrógeno. Los oxígenos van a formar 2 enlaces. Este oxígeno ya tiene uno, el segundo estaría acá. Este oxígeno ya tiene uno, el segundo estaría acá. El azufre va a formar 2 enlaces, acá están. Ya todos completaron sus enlaces. Como faltan estas uniones, deben ser dativos. Y luego completamos los puntitos, ¿no? Para los átomos que sí cumplen el octeto, menos para los hidrógenos. Notan, jóvenes, que esta molécula es polar. Polar porque, miren, ¿ah? Cumple solamente 3 condiciones. Los enlaces son iguales, átomo central sin pares, pero las uniones al centro no todos son iguales. ¿Ah? Esto es distinto a esto es distinto a esto. Pero aparte de ser polar, tiene OH, lo que garantiza que en esta molécula del ácido sulfúrico es una molécula polar con enlaces de hidrógeno o enlaces puentes de hidrógeno. Pasa lo mismo acá, miren, en esta estructura vamos a hacer el dibujo con la regla práctica. Hay 2 carbonos, el primero está unido a 3 hidrógenos, el segundo un oxígeno, el tercero es un nitrógeno unido a 2 hidrógenos. Entonces, cuando hagamos el dibujo, lo vamos a hacer en el plano. Sería así, 2 carbonos, este segundo carbono está unido a un oxígeno y hay un nitrógeno ahí. El primero tiene 3 hidrógenos, ahí, así dice la fórmula. El segundo solamente un oxígeno y el nitrógeno tiene 2 hidrógenos. Así sería. Aquí he puesto en rojito también para que noten pues de que ahí va a haber puente de hidrógeno, ¿no? NH. Hidrógeno, un solo enlace, ¿eh? Entonces completamos acá hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Acá también hidrógeno, hidrógeno. Acá está el puente de hidrógeno, ¿no? El carbono debe formar 4 enlaces, 4A, ya tiene 3, aquí sería pues el cuarto. El nitrógeno debe formar 3 enlaces porque le falta 3 para llegar a 8, ya tiene 2, el tercero acá. Y este carbono también debe formar 4 enlaces. Le falta 2. Este oxígeno debe formar 2. O sea, a él le falta 2 y a él le falta 2. Aquí debe ser pues un doble. Completamos los puntitos que faltan. Que sí cumplen el octeto. Ahora noten, jóvenes, que esta molécula es polar también, ¿ah? Porque si esto es el centro, miren, enlaces iguales, pero grupos de átomos distintos, ¿no? Este enlace es distinto, es polar. Pero aparte de ser polar, tiene esta unión NH, puente de hidrógeno. Esto, por ejemplo, HCN, ¿no? Ya lo hemos hecho, la estructura pues era así. La molécula también es polar, pero no tiene puente de hidrógeno. ¿Por qué no tiene puente de hidrógeno, Profesor, una profesor? Pero aquí, pregunta. sí, acá hay H y N, ¿no? Profesor, una ¿Por qué pregunta. no hay puente de hidrógeno? ¿Sí? ¿Cómo se llama cuando el átomo completa los 8 electrones? Por así decirlo. Es, claro, o sea, se dice que el átomo completa la regla del octeto, nada más. Ya. ¿Y cómo sabemos qué átomos completan esa regla? Ya, entonces hemos dado en teoría de que los átomos no metálicos, porque esto pues covalentes no metálicos, son varios y recordar a todos no podemos, pues no podemos recordar a todos los que completan el octeto, pero sí podemos recordar a los que no completan el octeto. Es decir, si yo sé quiénes no cumplen el octeto, por diferencia puedo saber quiénes sí cumplen, ¿no? Hemos dicho, entonces, ¿quiénes no cumplen? Hidrógeno, por eso al hidrógeno no le hemos colocado puntitos, berilio, boro, aluminio, ¿no? Ellos no cumplen el octeto. Entonces, como
el carbono, el oxígeno y el nitrógeno no están en esa lista, a ellos sí tenemos que hacerle cumplir el octeto, por eso le colocamos sus puntos. Claro que al carbono ya no, porque ya tiene 8, este carbono también tiene 8. Aquí sí, como había solamente 6, le colocamos 2. A este oxígeno, como había 2, 4, le hemos colocado los 4 que faltan. Por eso lo hacemos por descarte, o sea, no podemos recordar todos los que cumplen, pero sí podemos recordar los que no cumplen, ¿no? Y los que no cumplen son conocidos, como digo, solamente son pues para covalente, hidrógeno, berilio, boro y aluminio. A ellos sí lo dejamos tal como está, pero al resto sí tenemos que colocarle sus puntitos para llegar a 8 porque ellos sí cumplen. Hay que tener en cuenta eso, ¿ah? Bien, acá miren, esta molécula es polar, pero no tiene jóvenes puente de hidrógeno, a pesar que tiene hidrógeno y nitrógeno. ¿Por qué no tiene puente de hidrógeno? Porque no hay NH. O sea, no basta que tenga nitrógeno e hidrógeno, debe tener NH o HO o HF, pero enlazados. Entonces, como este es polar, porque es enlaces distintos, átomos distintos, no va a tener puente de hidrógeno, y si no tiene puente de hidrógeno, simplemente va a tener dipolo, dipolo. Igual en esta molécula, fíjense, aquí ya lo vamos a hacer de frente, 2 carbonos, 6 hidrógenos, la distribución es así. Cada hidrógeno un solo enlace y cada carbono 4 enlaces, ¿no? Queda así. No agregamos ni un punto, jóvenes, para el hidrógeno menos porque no cumple el octeto y el carbono ya tiene sus 8. Esta molécula es simétrica, notan que todos los enlaces unidos a los centros, estos 3 enlaces y estos 3 enlaces son iguales, los átomos unidos a los centros son iguales y los centros no tienen pues pares libres, ¿no? Entonces la molécula es apolar. Y si es apolar, el único enlace que tiene son fuerzas de London. Porque si fuera polar podría tener dipolo, dipolo o puente de hidrógeno, fuerza de London. Esto también, jóvenes, y aquí completamos lo que indica su compañero. Miren, hasta el boro, o sea, el boro no cumple el octeto, entonces aquí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces el dibujo es así, ¿eh? Boro en el centro, 3 flúor, ¿no? El boro, miren, A3A, 3 puntitos, aquí va a haber 1, 2, 3, por eso no cumple, jóvenes, ¿no? Porque si se enlaza en los 3 lugares, a lo más llega a 6 electrones, ¿no? 3 flúor, voy a colocarlo así. Cada flúor 7A, él sí cumple el octeto. Su enlace acá, su enlace acá, su enlace acá. Y ya está completo. Cada flúor con 1, el boro con 3. Y ahí es donde hace la pregunta a su compañero, ¿no? O sea, ¿cómo completar los puntos y para quién completar los puntos, ¿no? El flúor no está en la lista, pues, de los que no cumplen el octeto. Entonces, a ellos sí hay que colocarle, pues, los puntos. Ahí está. Y al boro, en teoría, acá hay 6 electrones, debería colocarle dos más para llegar a 8. Pero como el boro no cumple el octeto, yo no lo completo, lo dejo ahí nada más. Lo dejo ahí nada. Es por eso que la molécula queda así, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado. O sea, yo debo recordar quiénes no cumplen para saber quiénes sí cumplen, pues, el octeto, ¿no? Los que no cumplen son poquitos y los que cumplen son el resto, pues, ¿no? El resto. Por eso queda así. Esta molécula es eh, apolar, ¿no? Porque es simétrica, es apolar y tiene fuerza de London, ¿no? Por último, el SO3. Este es un caso especial, jóvenes. Su estructura es así, es triangular, pero sus enlaces son así. Estos son enlaces dativos, ¿ah? Solo que le he puesto como líneas, porque en realidad pues son líneas, ¿no? La flecha solamente es referencial, ¿no? Es así. Esta molécula, jóvenes, presenta una propiedad que se ve en química orgánica que se llama la resonancia, donde el enlace pi que ven acá no tiene una posición fija, se puede mover a este lado, ¿no? O se puede mover a este lado y no cambia la estructura, ¿no? El enlace pi. Por eso en algunos casos se elimina el enlace pi, se borra esta rayita y quedan 3 enlaces sigma iguales, 3 átomos iguales y el centro no tiene pares libres. Por lo tanto, la molécula sería simétrica. Si obviamos esta línea pi, ¿no? Y se puede obviar en estos casos particulares, ¿no? Pues esta molécula que parece irregular, en realidad es regular. Que parece polar, porque este enlace es diferente del resto, en realidad es apolar, ¿no? Vamos a decir que es apolar por resonancia, ¿no? Porque se elimina esto de acá. Esto lo vamos a ver con detalle en la parte química orgánica, donde se habla pues de una propiedad de los compuestos aromáticos, que es la resonancia, ¿no? Entonces, siempre que veamos a esta molécula hay que tener cuidado. Este es un caso especial, ¿no? Como una observación. Esta molécula parece polar porque esto es distinto a los de acá, pero por resonancia este enlace
pi se elimina y queda 3 enlaces pues iguales, ¿no? 3 átomos iguales, si el centro no tiene pares, es apolar por resonancia. Bien, así se identifica entonces, ¿ah? Y ya para finalizar y ver los ejercicios jóvenes rapidito, los enlaces intermoleculares no se pueden visualizar jóvenes en esquemas como vemos el enlace iónico y covalente, ¿no? El enlace iónico y covalente hemos hecho los dibujitos de cómo se mueven los electrones por transferencia o cómo se comparten los electrones. Aquí las estructuras que hemos hecho, los dibujos, solamente me sirven para conocer si la molécula es polar o apolar, ¿no? Pero ver los enlaces moleculares, eso pues no se puede dibujar de frente, por eso en los libros se representan con esquemas. Los esquemas son dibujos en base a modelos, ¿no? Y así, por ejemplo, se vería, ¿no? El dipolo-dipolo se vería así. Este es un líquido llamado acetona. Muchas chicas lo conocen porque es un disolvente de barnices. Lo utilizan para limpiar el esmalte de las uñas, ¿no? Cuando se las pintan. Es un líquido polar. Sus moléculas son polares, se verían así. Recuerden que las polares tienen forma irregular, ¿eh? Son moléculas deformadas. Tienen polos y las moléculas se atraen pues, por los polos opuestos, ¿no? El polo positivo de una molécula atrae al negativo del otro y esa atracción entre polos opuestos se llama dipolo-dipolo. Así sería, ¿no? Claro que con los dibujos que hemos hecho no se pueden, pues, ¿no? Con las estructuras Lewis no se pueden, por eso aquí el enlace se ve solamente en esquema. No es como el iónico y covalente que hemos dicho, ahí se puede ver, ¿no? Cómo se comparten los electrones, cómo se transfieren los electrones, aquí no. Por eso se aprovecha el uso de esquemas. Así es. Y note que el enlace es polidireccional, o sea, una sola molécula no trae otra, sino es varios a la vez. En el agua, ¿no? Aquí tenemos un vaso con agua, ocurre puente de hidrógeno y la atracción es la misma, o sea, polos opuestos. Solo que en el puente de hidrógeno participa siempre el hidrógeno. El hidrógeno es la parte positiva y el oxígeno, flúor, nitrógeno es la parte negativa de las moléculas. Es similar a esto de acá. Solo que aquí, como participa siempre el hidrógeno, lo llaman puente de hidrógeno. Esto pasa en el agua, pasa en los alcoholes, pasa en el amoníaco, pasa pues en los compuestos que hemos visto, donde hay enlace HO, HN o HF, ¿no? Es similar al dipolo-dipolo, porque son pues, tienen la misma característica, ¿no? Mientras que la fuerza del hondo sí es más compleja de explicar, ¿no? Esto ocurre en el gas propano, por ejemplo, ¿no? Que tiene moléculas sin polos, ¿ah? Las moléculas no polares se representan así, como esferas perfectas. Pero estas moléculas cuando colisionan, se deforman y aparecen polos. Una vez que aparece el polo, esta molécula polar puede inducir polos a otra molécula y como ya hay polos, se atraen. Pero esos polos no duran mucho tiempo, jóvenes, porque la molécula va a retornar a su forma original apolar. Pero el tiempo necesario, así sea cortito, es suficiente para que aparezca una fuerza muy débil llamada la fuerza de London. Por eso, pues, aquí se habla de la generación de dipolos inducidos, ¿no? Dipolos instantáneos y la atracción por fuerza de London. La diferencia es que acá, miren, en el puente de hidrógeno y dipolo, los polos son permanentes, siempre están ahí. En cambio, acá no hay polos, pero se pueden generar polos por inducción, por distorsión o por dispersión. Por eso las fuerzas de London también le llaman fuerzas de dispersión o fuerzas de atracción, dipolo inducido, dipolo instantáneo, también se le llama. Nosotros lo conocemos simplemente como fuerza de London. Porque si no, jóvenes, imagínense, ¿no? Si las moléculas no tuvieran polos, no habría forma, pues, de atraerse, ¿no? Y todas las moléculas apolares solamente podrían existir en el estado gaseoso, porque como no hay atracción, las moléculas van a estar separadas. Pero hay moléculas apolares en estado líquido y en estado sólido, ¿no? Como las grasas, ¿no? ¿Por qué permanecen juntos? Por la fuerza del London, ¿no? Y el mecanismo, pues, ocurre de esta forma. Es una fuerza muy débil porque los polos no están siempre presentes, ¿no? En cambio, aquí sí es intenso porque los polos son permanentes, ¿no? Así se vería. Bien, con eso resumimos, jóvenes, esta clase y terminamos el capítulo del enlace. Los temas que vamos a tratar siguiente ya son otros capítulos, lo vamos a ver la próxima semana. Y vamos a pasar a la solución de los ejercicios así rapidito. Aquí vamos a ver en los ejercicios solamente 3 cosas, ¿no? Primero, identificar si una molécula es polar o apolar. Segundo, identificar si una molécula tiene pues enlace dipolo-dipolo, puente de hidrógeno o fuerza de London. Y tercero, pues teoría sobre los enlaces intermoleculares, ¿no? Bien, primera
Primer ejercicio. Aquí me dan, miren, 3 moléculas y me piden pues esta relación si son correctas, ¿no? Este es polar, dice, este es apolar y este es apolar. Hay que hacer su estructura, ¿no? Habíamos dicho que si son simétricas, son apolares. Si son asimétricas o irregulares, son polares. Bien, para ello vamos a utilizar pues la regla práctica que hemos conocido, ¿no? O que hemos dado la clase pasada. Y la hemos aplicado acá también. Primera estructura, estos son los grupos en la tabla periódica. El carbono va a estar en el centro porque que forma más enlace. Hay un hidrógeno y 3 cloros. De ahí ya se dan cuenta, jóvenes, que es polar, ¿verdad? Por esta simetría, ¿no? Cada cloro, 7A, un solo enlace. Hidrógeno también un solo enlace. Completamos los que sí tienen el octeto. Y notan, jóvenes, que la molécula no es simétrica por este hidrógeno. Porque si hubiese un cloro acá, sería pues regular, ¿no? Es irregular por el cloro. Por lo tanto, es una molécula polar por ser irregular. Siguiente estructura. Carbono, azufre 2. Esto de tabla periódica. Carbono en el centro. Hay 2 azufres. El azufre, miren, va a formar 2 enlaces. O sea, que aquí sería 2 enlaces para el azufre. Para este azufre también 2 enlaces. Y el carbono 4. Acá están sus 4. El carbono ya completó el octeto. Y los azufres sí le falta, pues. Colocamos ahí. Notan que esta molécula, miren, 2 enlaces iguales, átomo central sin pares, átomos iguales. Esta sí es simétrica, regular. Por lo tanto, este es apolar. En cambio, aquí no. Si hubiese un cloro aquí, sí sería regular, pero no lo es polar. Entonces, la primera polar es correcto. La segunda polar también es correcto. Vamos a ver si la tercera, pues, es correcto, ¿no? Bien, ahí está la estructura. Igual veo los átomos. Tabla periódica. Y miren, hay 2 nitrógenos y 4 hidrógenos. Por simetría voy a distribuir así. A cada hidrógeno le voy a dar, pues, cada nitrógeno le voy a dar 2 hidrógenos, ¿no? Cada hidrógeno un enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple. Y el nitrógeno debe formar 3 enlaces. Este ya tiene 2, este ya tiene 2, significa que acá es simple. Pares libres para completar el octeto. Siempre se completa, jóvenes, a los átomos que difieren, ya hemos dicho, del hidrógeno, del berilio, el boro y el aluminio. Y noten, jóvenes, que los centros tienen pares libres, pues. Y si tienen pares libres, ya son polares, ¿no? La molécula, entonces, aquí es polar por ser irregular. Si aquí no hubiese, jóvenes, pares libres, o hubiese un enlace más acá con hidrógeno, sería regular. Pero no, este par libre hace que se incline. En realidad, este hidrógeno va a estar inclinado, este enlace también va a estar inclinado, y va a ser, pues, la geometría piramidal, ¿no? Pero aquí no estamos viendo, pues, la geometría, solamente estamos viendo la simetría, regular o irregular, ¿no? Es irregular por los pares, la molécula es polar. Pero ¿qué decía el enunciado, no? El enunciado del problema dice que la tercera molécula es apolar y es falso. Es polar. Entonces la respuesta correcta sería solamente 1 y 2, ¿no? O sea, sería esto sí cumple, es polar, acá está. Esto también cumple, es apolar. La tercera no cumple, porque es polar, y aquí dice apolar, ¿no? Entonces, 1 y 2 sería pues la respuesta correcta, ¿no? Ya hemos dicho que ¿por qué es polar? Porque el centro tiene pares libres, no debe tener pares libres, ¿sabes? Porque si los tiene es polar. Entonces, solo las moléculas 1 y 2 llevan asociado de forma correcta su polaridad, ¿no? Entonces, la clave aquí sería pues la C, 1 y 2, ¿no? Bien, aquí también, jóvenes, me piden cuántas moléculas son polares. Entonces, yo voy a descartar las apolares y las polares son las que siguen, ¿no? Hacemos la estructura siguiendo las reglas. Bien, el primero le hemos dado, esta es la observación que hemos mencionado, ¿no? La estructura es así. Pero si eliminamos, jóvenes, el enlace pi, hemos dicho, porque se elimina por resonancia cuando el pi se puede mover a otros lugares, ¿no? Se puede, ¿no? Porque este oxígeno forma doble, él también forma doble, o sea, si lo paso acá, no hay ningún problema. Ahora, no significa que el pi siempre se va a mover en toda molécula, no es así, solamente ocurre en algunas, ¿no? Bien, para la primera es 1 y 2 la respuesta. A menos que no haya marcado la clave correcta, vamos a verificarlo. 1 y 2, es la A, ¿no? La clave es la A, acá yo he puesto la C. O sea, es 1 y 2, está bien, pero la clave es la A, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, la respuesta está bien, solo que había marcado la letra incorrecta.
Bien, para el caso del problema 2, hemos dicho, jóvenes, de que esta molécula que está acá, eh, por cuestión de resonancia, es apolar, ¿no? Es apolar. Porque si eliminamos este enlace pi, la estructura pues sería simétrica, ¿no? Entonces aquí es apolar por resonancia. Entonces esto no cumple porque estamos buscando las polares, ¿no? La segunda estructura ya la hemos hecho, era así. Pues lo vamos escrito con letra muy pequeña. Y si es polar porque no es simétrica, esto es distinto a esto, ¿no? Para que sean iguales, lineal deben ser aquí iguales, ¿no? Entonces esto sí es polar. Esta es la primera entonces. La segunda, la tercera, perdón, berilio, cloro 3. Aquí hay que tener cuidado, jóvenes, ¿ah? Porque el berilio no cumple el octeto, ¿no? Berilio en el centro, dos puntitos, ¿sabes? Dos electrones nada más tiene, uno acá, es por eso que hay dos cloros a ese lado. Cada cloro se forma un enlace para completar 8 y completamos los puntitos para los que sí cumplen, ¿no? El cloro. Para el berilio no cumple, por eso no agregamos acá dos, dos, ¿no? Porque el berilio es una excepción. Tiene solamente dos electrones, un enlace acá, un enlace acá. Sí, acá están sus dos enlaces, ¿no? Bien, pero independientemente de eso, miren, la molécula del centro tiene enlaces iguales, átomos iguales, no tiene pares libres, esto es regular. Y si es regular, es apolar. Es apolar porque es regular. Si comparamos, miren, con esta acá, que es también lineal, ¿en qué difiere? Que estos enlaces son diferentes, ¿ah? Estos átomos también diferentes, pues esto sí es polar. En cambio, este es apolar. Bien, ahorita entonces de los tres, solamente el segundo es polar. Estamos buscando los polares, ¿ah? El cuarto es el agua, y el agua ya sabemos pues que es polar, ¿no? El dibujo, el agua es así, en forma de boomerang. El agua es polar. Y tiene puente de hidrógeno, OH, puente de hidrógeno, ¿no? La otra estructura, tetracloruro de carbono, carbono en el centro, hay 4 cloros, y de ahí también nos damos cuenta que es regular, ¿no? Cada cloro un enlace simple, ahí está, el carbono sus 4 enlaces, porque 4A, y completamos los puntos, ¿no? Y como es simétrica, esto es apolar, geometría regular. Por lo tanto, jóvenes, concluimos que de las 5 moléculas que hemos dado, la segunda y la cuarta, que es el agua, ¿no? Son las únicas que son polares, ¿no? 2 y 4. Acá está la 2, es esta estructura de acá. Esta es la 2, ¿no? También es polar. En cambio, este es apolar, apolar, ¿no? Entonces, 2 y 4, la clave sería la C, ¿no? La clave sería la C para este problema. Esto también es polar, esto no, ¿ah? Este es apolar por ser simétrico. Dice la afirmación, sino depende de su geometría, ¿no? Hemos visto casos jóvenes en que los enlaces son polares, pero la molécula es apolar. ¿Por qué? Porque la geometría lo indica así, ¿no? Falso entonces. Segundo, si una molécula es polar, su momento dipolar resultante neto es diferente de cero, ¿sí? ¿No? Se cumple esto en las moléculas polares. ¿Por qué esto es diferente de cero? Porque como es irregular, esos vectores no se anulan, pues. En cambio, en las moléculas apolares sí es igual a cero, porque como es regular, todo lo que es regular en física, cuando tenemos una figura regular, los vectores, ¿no?, que se grafican en esa figura se anulan, ¿no? Es cero. Y la tercera, pues, es verdadero, porque el ozono, su estructura la hemos visto así, ¿ah? A pesar, jóvenes, hemos dicho que el ozono, ya hemos dado su estructura, tiene enlaces apolares, sus enlaces son apolares, pero la molécula es polar. ¿Por qué? Porque es irregular, pues, ¿no? Es polar la molécula, a pesar que sus enlaces son apolares, ¿ah? Por su geometría, pues, porque la polaridad de una molécula no depende de estos enlaces, ¿ah? Sino depende de todo, de la geometría, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería pues la B, falso, verdadero, verdadero. Bien, para la 4 hay que hacer el dibujo del HCN, ya lo hemos hecho, ¿ah? Y sobre la base de ese dibujo hay que responder si esto pues es verdadero o falso. Bien, el dibujo que hemos hecho, conociendo estas ubicaciones, era así, ¿no? Bien, ahí está el dibujo. Notamos, jóvenes, que la molécula es lineal. Y cuando es lineal, el ángulo de enlace, lo hemos visto, es 180 grados. No es 120, pues. Esto es lineal, 180 grados. La primera, pues, es falso. ¿Es una molécula polar? Sí, polar porque, miren, los átomos unidos al centro son diferentes. Los enlaces también, polar. El nitrógeno tiene hibridación sp, sí, porque aquí, jóvenes, como el carbono es sp,
el nitrógeno también va a tener pues la misma hibridación, ¿no? Esta es la conclusión. Se observa que el átomo central de carbono y el nitrógeno, el cual sostiene el enlace triple, tienen hibridación sp. ¿Cómo se averigua qué es sp? Hay muchos jóvenes que se suman los enlaces sigma más los pares libres, ¿no? Para el carbono sería un enlace sigma, dos enlaces sigma, porque el resto son pia, suman 2 sp. Para el nitrógeno, un enlace sigma más este par, suman 2 sp. Como es lineal la molécula, el ángulo de enlace pues es 180 grados, ¿no? Además, la molécula es polar. Entonces, la primera sería falsa, esto es verdadero, verdadero, la clave sería pues la A. Recuerden, siempre que vean una molécula lineal, el ángulo de enlace es 180 grados. Y esto está acá también, lo hemos dado jóvenes en el dibujo al inicio, ¿no? Fíjense acá, miren, cuando la molécula es lineal, el ángulo es 180 grados. ¿Cuándo es 120, no? Cuando es triangular. Pero la molécula que estamos analizando en el problema no es pues triangular, ¿no? Es lineal. Es lineal, por eso acá la respuesta, pues, la primera es falsa, la segunda sí es polar, lo hemos visto ya, y la hibridación se halla contando los enlaces sigma y pares libres, ¿no? 2 enlaces sigma para el carbono, sp. Enlace sigma más un par para el nitrógeno, sp. Si la suma me da 3, es sp2 la hibridación. Si la suma da 4, es sp3 la hibridación. Lo hemos visto eso en la clase pasada. Bien, problema 5. Bien, en el problema 5 me dan jóvenes dos reacciones químicas donde se están rompiendo enlaces químicos. De acuerdo pues a la teoría voy a analizar pues qué ha pasado, ¿no? En cada proceso. En el primero, miren, tenemos dos átomos A y B unidos, le damos energía y se separan. Hemos roto un enlace entre átomos. Y en la segunda, tenemos pues una molécula XY en estado sólido, le damos energía y ese XY no se separan, solamente pasa al estado líquido, o sea, cambia de estado. Ya hemos dicho que cuando hay cambio de estado, la fuerza presente es el enlace intermolecular. El enlace intermolecular siempre está presente en los cambios de estado, ¿no? Eso está en la teoría. Ahora, ambos casos utilizamos energía, pero aquí ha sido para un enlace interatómico, aquí para un enlace intermolecular. Y ya hemos dicho en la teoría que los enlaces interatómicos son más fuertes que los enlaces intermoleculares, ¿no? Es por eso que esta energía de acá es mucho mayor que esta energía, pues, ¿no? Porque aquí tenemos enlaces interatómicos, se ha roto un enlace interatómico, y aquí simplemente se ha separado las moléculas de sólido a líquido, enlace intermolecular. Entonces, sobre la base de esa afirmación, o esas características, hay que indicar, pues, lo correcto. Dice, la energía requerida en 1, que es esto de acá, ¿es mayor que en 2? Sí, porque aquí estamos hablando de enlace interatómico, que es más fuerte que el enlace intermolecular. Dice, en 1 se disocian fuerzas interatómicas. Sí, pues aquí estamos separando átomos, se disocian, es decir, que se rompen, se separan, ¿no? Interatómicos, correcto. En 2 se disocian fuerzas intermoleculares, sí, porque solamente estamos separando las moléculas de un sólido a un líquido, ¿no? Correcto. Y ambos son procesos físicos, eso es lo falso. Esto sí es un proceso físico, jóvenes. ¿Por qué? Porque la sustancia inicial y final es la misma. En cambio aquí, miren, la sustancia inicial es AB, pero las sustancias separadas ya son distintas, pues, ¿no? Este es un A, este es un B con propiedades distintas. AB tiene otras propiedades, ¿no? Es como dijeran que acá fuese cloruro de sodio y aquí sodio y cloro por separado. Sodio por separado tiene propiedades distintas al cloruro de sodio. Y si hay cambio de propiedades, cambio de estructura, cambio de fórmulas, esto ya es un proceso químico. Cambio químico, ¿no? Entonces la D pues es lo incorrecto, ¿no? Se puede afirmar entonces que la energía involucrada en el proceso 1, que provoca ruptura de un enlace interatómico, es un cambio químico, es mayor, pues, ¿no? Mientras que en el segundo proceso solo ocurre un cambio de estado, ¿no? Cambio de estado de sólido, pasamos a líquido, por lo tanto la energía, pues, 1 es mayor que 2. Por otro lado, los cambios de estado, siempre que haya cambio de estado, como ocurre en el proceso 2, se debe a la ruptura de enlaces intermoleculares. Siempre que haya cambio de estado, procesos físicos, participa los enlaces intermoleculares, fuerza del onda, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. Por eso lo incorrecto, aquí sería pues la afirmación D, ¿no? D. Y esto está acá, jóvenes, nuevamente no lo estamos inventando, acá está en la teoría, dice acá, miren, segunda afirmación,
Los enlaces intermoleculares son de las propiedades físicas moleculares, propiedades como la temperatura de fusión y ebullición, y participa en todos los cambios de estado. O sea, siempre que un material pasa de sólido a líquido, de líquido a gas, está presente pues una fuerza intermolecular, ¿no? Intermolecular como está indicado en esta parte. Bien, para el problema 6, esto es teoría, jóvenes, y la teoría se resuelve con teoría, ¿no? Aquí me pregunta sobre el puente de hidrógeno. Me dice, ¿se produce entre moléculas polares cuya polaridad es permanente? Sí, ¿no? Porque el enlace puente de hidrógeno está entre moléculas polares. ¿Se produce entre moléculas no polares con dipolaridad temporal? No. La temporal o instantánea es fuerzas de London, ¿ah? Se produce entre moléculas polares cuyas moléculas tienen al átomo de hidrógeno enlazado al flúor, oxígeno o nitrógeno. Sí, debe haber esos enlaces a HF, HO o HN. Entonces, la primera es verdadera, la segunda es falsa y la tercera es verdadera y no hay pues alternativa en la respuesta, ¿no? Y esto, jóvenes, lo podemos visualizar trasladando, ¿no? Este cuadrito que hemos dado para el puente de hidrógeno. Aquí vamos a ver las características, ¿no? Se produce entre moléculas polares con polaridad permanente, acá está, moléculas con polaridad permanente, verdadero. Se produce entre moléculas no polares, no polares es acá, fuerza de London, entonces falso. Se produce entre moléculas polares cuya molécula tiene al hidrógeno enlazado con el flúor, oxígeno y nitrógeno, acá está, pues enlazado con flúor, oxígeno, nitrógeno. Entonces la tercera y la primera son verdaderas, la segunda es falsa. Entonces la clave sería pues verdadero, falso, verdadero, y no hay en las alternativas, ¿no? No hay clave. No significa desde luego que el problema esté mal, ¿no? El problema está bien, solo pues que no hay respuesta en las alternativas. Si viniese así, jóvenes, en el examen de admisión, se corrige, ¿no? Se corrige. Ha habido varios casos, jóvenes, en que una vez que están dando el examen de admisión, vienen algunos profesores y dicen, no, corregir las alternativas, no, en tal problema, porque también se da. También se da. Bien, problema 7. Aquí. Dice, ¿cuántas sustancias son solubles en agua? Hemos dicho, jóvenes, que los enlaces intermoleculares también participan en la disolución, ¿no? El proceso de solubilidad. Hemos dicho que los polares disuelven a los polares. Como el agua es polar, para averiguar, jóvenes, cuál de ellos se disuelve en agua, hay que buscar aquellos que también sean polares, pues. El agua no disuelve al aceite, hemos dicho, porque el aceite es apolar. Entonces, si hacemos las estructuras acá, todos los que son polares se van a disolver en agua y los que no son polares no se van a disolver, ¿no? Porque la polaridad, las sustancias polares solamente se disuelven en otras polares de acuerdo con la teoría. Entonces hay que hacer las estructuras aquí para saber si son polares o apolares. Para el metanol ya lo hemos hecho, creo, pero de todas maneras lo vamos a hacer. La estructura es así. El primer carbono está unido a 3 hidrógenos, luego hay un OH. Sería así. Cada hidrógeno un solo enlace, porque está grupo 1A. Y el carbono 4 enlaces, ahí están. El oxígeno 2 enlaces, ahí está. Hay que completar los pares y queda así. Noten, jóvenes, que esta molécula es polar, porque no es regular, ¿eh? La irregularidad está en esta parte. Pero aparte de ser irregular, tiene OH, o sea que este alcohol, como hemos mencionado, tiene puente de hidrógeno. Y el agua obviamente lo va a disolver, porque el agua también tiene puente de hidrógeno. En cambio, la segunda estructura ya la hemos hecho también. Es así, un carbono, 4 cloros. Cada cloro un enlace simple. Completamos los pares. Y esta molécula pues es apolar, ¿no? Es apolar porque su geometría es regular. Esto es como el aceite. El agua no lo va a disolver, ¿no? El agua no lo va a disolver. Entonces, el agua hasta ahorita solamente puede disolver este alcohol. Y vamos a ver la estructura del hexano para verificar por la parte final. Bueno, aquí hay 6 carbonos. Miren, un carbono acá, y en el centro hay 4 CH2. Si ustedes hacen la estructura Lewis, considerando que cada carbono forma 4 enlaces y cada hidrógeno 1, se vería de frente así, jóvenes. Aquí están los CH3 a los extremos, y los del centro están CH2, 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 4 veces. Completan las líneas, porque cada carbono debe tener 4, y cada hidrógeno debe tener 1. Noten que esta molécula es simétrica, porque si consideramos que todos estos son los centros, todos los enlaces son iguales al centro y todos los átomos también iguales, ¿no? Esto es apolar. Por lo tanto, si es apolar, el agua no lo va a disolver, ¿no?
Este es como el aceite. Esto es un hidrocarburo, jóvenes. Los hidrocarburos son pues sustancias que provienen del petróleo y el agua no disuelve pues al petróleo, ¿no? Luego solo la molécula 1 es polar, por lo tanto es soluble en el agua, ¿no? La clave aquí sería pues la A. Bien, un estudiante me está preguntando la clave de problema 4. De repente no la ha anotado. El problema 4. Acá está, la clave pues es la A, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. Bien, este documento, jóvenes, ya saben, se va a convertir pues en PDF y ustedes lo pueden descargar a sus dispositivos una vez pues que culmine la clase, ¿no? Bien, para el problema 8, igual jóvenes acá me están pidiendo cuántas de estas tres moléculas tienen puente de hidrógeno. Ya hemos dicho que para que haya puente de hidrógeno en la estructura debe haber enlaces HF, HO o HN, ¿no? Para que tenga puente de hidrógeno aparte de ser polar, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer las estructuras y vamos a buscar cualesquiera de estos enlaces para verificar si la molécula tiene puente de hidrógeno. Para el primero ya lo hemos hecho, ¿no? En el problema anterior, y ahí está pues el OH, sí tiene puente de hidrógeno, ¿no? Para el segundo, su estructura es así, miren, hay oxígeno y hay hidrógeno, posiblemente tenga puente de hidrógeno, pero debe haber esta unión. No basta la presencia de los dos, debe haber unión OH como acá. Bien, la segunda estructura, hay tres carbonos, el carbono del centro tiene el oxígeno y los carbonos extremos tienen los hidrógenos. Generamos los enlaces, cada hidrógeno un enlace simple, el carbono 4 enlaces y el oxígeno 2 enlaces. Así queda la estructura. La molécula es polar, porque si este es el centro, miren, este enlace es distinto a esto, es polar, pero no tiene puente de hidrógeno porque no hay ninguno de estas uniones. Si no tiene puente de hidrógeno, tendrá solamente dipolo-dipolo. O sea, si este oxígeno estuviera unido al hidrógeno, ya sería otra cosa, pero aquí no. El oxígeno está unido al carbono. Entonces, no tiene puente de hidrógeno. La última estructura igualito. Hay un oxígeno e hidrógeno. Para que sea puente de hidrógeno debe haber OH. Y el dibujo sería así. Aquí lo vamos a hacer de frente ya también. CH3, ¿no? Este es CH2. En el otro extremo CH3, CH2 y el oxígeno en el centro, pues, ¿no? Va a conectar con dos enlaces, porque el oxígeno debe formar dos enlaces. Ahí está. Este compuesto se llama un éter, es un compuesto orgánico. Es polar, porque miren, el átomo central, enlaces iguales, grupos iguales, pero el átomo central tiene pares libres, ¿no? Es polar. Pero no hay OH. Si no hay OH, no hay puente de hidrógeno. Entonces decimos que solo la molécula 1 es polar y presenta enlace por puente de hidrógeno, ¿no? En cambio, la 2 y la 3 son polares, pero no tienen puente de hidrógeno. Y a mí me están pidiendo, pues, ¿cuál tiene puente de hidrógeno? Sería, pues, la A, ¿no? Solo uno. Tal como había verificado, pues, el estudiante de Valencia, ¿no? Ya tenía la respuesta a la A. Bien, para el problema 9, igual acá hay que hacer las estructuras y relacionarlos con el puente de hidrógeno, fuerza de London o dipolo-dipolo. Recuerden que puente de hidrógeno debe haber OH, HF o HN. Para el dipolo-dipolo solo debe ser polar y para el fuerza de London debe ser apolar, ¿no? Bien, hacemos los dibujos entonces con la regla práctica. El primero, un carbono unido a 4 hidrógenos. Cada hidrógeno pues enlace simple y el carbono sus 4 enlaces. Noten la simetría, la molécula es simétrica, por lo tanto es apolar. Si es apolar, tiene solamente fuerzas de London. La segunda molécula ya la hemos hecho, acá nuevamente lo vamos a indicar. Carbono, 3 hidrógenos, un oxígeno y un hidrógeno. Esto tiene pues puente de hidrógeno, ya lo hemos mencionado, es un alcohol y los alcoholes en general jóvenes tienen puente de hidrógeno. Entonces decimos molécula polar con enlace puente de hidrógeno. Entonces la primera, fuerza de London o dispersión de London, que es lo mismo. La segunda, puente de hidrógeno. Entonces está entre la B y la D, ¿no? Nos faltaría definir pues la última molécula y lo vamos a indicar acá. Bien, aquí también el carbono en el centro. Hay 2 hidrógenos y 2 flúor. Cada hidrógeno en enlace simple, cada flúor también, porque está en el grupo 7A. Completamos lo que falta. Y noten, jóvenes, que la molécula es polar. Polar porque hay átomos diferentes unidos al centro, ¿no? Es polar. Pero no tiene puente de hidrógeno, porque no hay HF, hay carbono F, ¿no? Entonces, si solamente es polar, tiene dipolo-dipolo, pues,
¿no? Porque si hubiese un enlace HF acá, habría puente de hidrógeno, ¿no? Pero no. Solamente tiene dipolo-dipolo. Entonces el orden correcto sería pues fuerza del hondo o dispersión del hondo, puente de hidrógeno y dipolo-dipolo. Eso corresponde a la clave la D. Para el último ejercicio, nos piden jóvenes el punto de ebullición, ordenar esto de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Y eso depende, jóvenes, de la naturaleza. Aquí hay tanto enlaces interatómicos, fíjense acá, ¿no? Como enlaces pues intermoleculares, porque este es un compuesto iónico, este es una sal. Y hemos dicho que los enlaces interatómicos son los más fuertes, sobre todo el iónico. O sea, este es iónico, metal, no metal. El resto son no metales, ¿ah? Entonces, este es el enlace más fuerte, más difícil de separar, más difícil de hacer hervir, porque los compuestos iónicos son sólidos. O sea que la respuesta estaría entre la B y C. Porque la temperatura para hacer hervir, temperatura de ebullición de un líquido, depende de cuán fuerte, jóvenes, sea el enlace que une a los átomos, ¿ah? Por ejemplo, el agua tiene puente de hidrógeno y hierve a altas temperaturas, ¿no? En cambio, si la fuerza fuera débil, como el dipolo, la fuerza de London, esos líquidos hierven rapidito, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, jóvenes, aquí es analizar la naturaleza de estas sustancias. En este cuadrito lo vamos a indicar así. El H2S y el agua, jóvenes, miren, tienen la misma fórmula, son similares, ¿ah? Solo que en la primera hay dipolo-dipolo porque es polar, mientras que en la segunda hay puente de hidrógeno, porque en el agua tiene puente de hidrógeno. O sea, aquí de estas dos, el más fuerte es el puente de hidrógeno. Ya podemos ir comparando, ¿no? O sea que en orden primero iría él y después el agua, ¿no? Hay que ver pues en dónde se cumple eso. Ahora, el CH4 ya hemos hecho su estructura, jóvenes, acá está. La estructura del CH4. Lo hemos visto en este problema de acá. Acá está, miren, CH4 es apolar. Por lo tanto, tiene fuerza del hondo. Por lo tanto, sería el más débil de todos, ¿no? Esto sería el más débil de todos, porque la fuerza del hondo es el más débil de todos. Fuerza del hondo. El K, el potasio bromo, es un compuesto iónico. Es el enlace más fuerte, por lo tanto, el más difícil de hacer hervir. Él va a estar al final. Y el hidrógeno, jóvenes, HH, también es una molécula apolar que tiene fuerza de London. O sea, estos dos son los más débiles. Pero como él es más pequeñito, es más débil todavía, porque hemos dicho que las fuerzas moleculares aumentan con la masa, con el tamaño de la molécula. Más grande la molécula, mayor la atracción. Estos dos tienen fuerza de London, pero es más pequeñita, tiene menor. Entonces, en orden creciente sería así. Él va a hervir primero, luego le va a seguir él, luego vienen los polares, ¿no? El dipolo-dipolo, luego viene el agua, el puente de hidrógeno, y el más grande sería pues la sal, compuesto iónico, ¿no? Entonces el orden sería así. Este es el más débil, más fácil de hervir, luego sigue el otro que es apolar, fuerza del hondo. Acá están los polares, ¿ah? El puente de hidrógeno es más fuerte que el dipolo-dipolo, y el iónico es más fuerte que todos. Ese sería el orden que completaría pues la clave C, ¿no? La clave C. Bien, eso sería entonces, jóvenes, la solución de los ejercicios respecto a esta clase. Hay que repasar, muchachos, la teoría, ¿no? Porque aquí las preguntas también se basan pues en la teoría y en el material que se le ha suministrado, que está en intranet, la práctica, también tiene información teórica, jóvenes. O sea, tiene teoría que sería bueno que ustedes complementen o sea, lean para agregar pues más información a lo que hemos hecho en esta clase en el resumen, ¿no? Aparte, como le digo, esto se va a convertir a PDF como imagen, se va a colgar en el intranet o se lo voy a pasar pues a la Miss para que a ustedes se los pase también pues por el WhatsApp, ¿no? Ya como imagen, porque como imagen ocupa pues menos espacio, ¿no? Bien, muchachos, eso sería pues todo por esta clase. Con esto terminamos la parte de enlace químico y lo que vamos a ver en la próxima va a ser, si más no me equivoco, la parte de formulación y nomenclatura. Fórmulas y nombres de los compuestos, ¿no? Cómo nombrar, formular los compuestos. Eso que en el colegio han visto, pues, nomenclatura oso-ico, ¿no? Ferroso, férrico, ¿no? Dióxido, trióxido, eso lo vamos a empezar a ver la próxima clase. Bien, conmigo será hasta la próxima. Miss, eso sería todo. Cuídense, muchachos. Hasta la próxima.